Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema número 7 del programa que tiene que ver con el sistema respiratorio. Ya pasamos toda la primera etapa que tenía que ver con los conceptos en general y ahora vamos a empezar a ver ya esos conocimientos que ustedes ya tienen, cómo lo vamos aplicando en cada uno de los sistemas del organismo. El primero que vamos a ver va a ser el sistema respiratorio. Voy a ver si corre. Bueno, ustedes habrán escuchado alguna vez que se habla también como el árbol respiratorio, ¿sí? A todo lo que sea el aparato respiratorio humano, o cualquier mamífero, digamos. Eh, ¿Por qué se le dice así? Se le dice árbol invertido. Les puse este dibujito como para que ustedes se lo puedan imaginar más fácilmente, ¿sí? Hay algunos que tienen una imaginación que vuela, pero hay otros que por ahí necesitan más un estímulo visual y poder verlo en una imagen. En este caso hablamos de un árbol invertido. Fíjense cómo está formado el árbol, ¿sí? Tiene sus raíces, tiene su tronco, van a empezar a aparecer ramas más finas y va a terminar en las hojas, ¿sí? Ahora, yo quiero que lo den vuelta ese dibujito y lo podemos superponer con el dibujo de la derecha, que es un esquema de nuestro árbol respiratorio, ¿sí? La boca es la raíz, la tráquea y la laringe es el tronco. Cuando empiezan a dividirse los bronquios y los bronquiolos, van a ser las ramas cada vez más finas, y va a terminar, así como el árbol termina en las hojas, en el pulmón va a terminar en los alveolos. Los alveolos son cada una de las pequeñas bolsitas de aire, ¿sí?, que tiene el pulmón, que es lo que permite que ahí se cambie el oxígeno por el dióxido de carbono. La misma función que tienen las hojas, ¿sí? El árbol respira por las hojas, nosotros respiramos por esos alveolos, ¿sí?, que son pequeños bolsitas de aire. Cuando esas bolsitas se llenan de catarro, se llenan de agua en una neumonía, neumonía es porque aparece agua o sangre, puede aparecer también, en esos lugares los va llenando a esos alveolos y obviamente no se puede respirar, ¿sí? Cuando nos ahogamos, esas bolsitas de aire se llenan de agua, ¿sí? Entonces no hay ese intercambio, por consiguiente no vamos a asfixiar, nos va a faltar oxígeno. Pero este es el esquema, ¿sí? Este es el esquema general y por qué se le compara con un árbol para que ustedes tengan, digamos, una imagen más visual. Siempre recuerden en esta parte, en esta segunda parte, es muy importante la anatomía, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo bien cómo está formado nuestro cuerpo, vamos a sacar algunos mitos y se van a dar cuenta que muchas veces en los medios, en las redes, se mencionan mal, ¿sí? Se aprendieron mal y entonces se tienen conceptos equivocados. Así que bueno, la idea de esta segunda parte es corregir todo lo que sea esa falta de conocimiento que tenemos en la parte de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ir avanzando. Este es un esquema general, ahí ustedes ven que están las narinas, son los agujeritos de la nariz, ¿sí? La cavidad bucal, ustedes pueden tomar aire por la boca o por la nariz. Van a ver que el primer tramo es la faringe, que es común a los dos, a la parte digestiva y a la parte respiratoria va a ser común. Después de eso tenemos la tráquea, que son esa serie de anillos, ¿sí? Esa serie de anillos que ustedes ven son anillos cartilaginosos que están separaditos. Y ahí es cuando ustedes ven alguna película donde le cortan, ¿sí?, para que pueda respirar y le colocan alguna cánula o algo. En esa película más fantástica, por ahí le ponen una parte, una lapicera, cualquier cosa le colocan, es ahí, en esos cartílagos, ¿sí? Obviamente hay que conocer la técnica y saber dónde cortar. Bueno, en ese sentido, digamos, en la parte respiratoria vamos a tener la laringe. En la parte digestiva va a ser la faringe, ¿sí? Eso lo vemos cuando vemos sistema digestivo. Ahora vamos a respiratorio, sí que vamos a ir la faringe arriba, laringe, esófago, perdón, en el estómago, en la parte digestiva. La laringe, y a partir de ahí va a llegar hasta los bronquios, que es cuando se empieza a separar para los dos pulmones.
¿sí? El bronquio izquierdo, el bronquio derecho. Si ustedes le prestan atención, el lado izquierdo es ligeramente más pequeño el pulmón. ¿Por qué? Porque está alojado el corazón. El corazón está en el medio, levemente inclinado, la punta de abajo hacia la izquierda. Por eso está el espacio, digamos, como para que el corazón se aloje en ese lugar. ¿Qué vamos a ver? Esa parece una trenza, ¿sí? En todo el costado. Eso sería porque hicieron un corte, ¿sí? Imagínense que a la persona le hicieron un corte como si fuera en una autopsia, y lo que están viendo ahí son las costillas. Las costillas son las amarillitas que ven, y el naranja que está entre las costillas van a ser los músculos intercostales, músculos entre costillas, ¿sí? Esos músculos, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes toman aire, el pecho se ensancha. Bueno, estos músculos tiran hacia atrás, ¿sí? Tiran para que esas costillas se levanten y el pulmón puede inflarse de aire. Cuando se desinfla o ustedes soplan, esos músculos aprietan, ¿sí? Al pulmón para que salga. El otro músculo que va a formar parte de todo el mecanismo de la respiración es lo que ustedes ven abajo, en un color más marroncito, el diafragma. Ese diafragma es un músculo horizontal, ¿sí? Que atraviesa todo y separa las cavidades. Tenemos la parte el del tórax para arriba y del diafragma para abajo el abdomen, ¿sí? Donde van a estar los intestinos y parte de los otros órganos. Pero en esta parte de arriba va a ser la parte de tórax. Bueno, ¿qué tenemos acá? Está protegido primeramente por las costillas, ¿sí? Es como una armadura para que nada lo presione. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que son asmáticos? ¿Sí? La fuerza que tenemos que hacer los asmáticos para poder respirar, hacer lo mismo que ustedes hacen, ¿sí? Ensanchar el pecho y bajar, ¿sí? Para hacer eso mismo, nosotros tenemos que hacer fuerza, ¿sí? Los asmáticos tenemos que hacer fuerza, y es como si ustedes fueran al gimnasio y de golpe le ponen a las mancuernas de 30 kilos más. Cuando van a salir, ¿sí? Del gimnasio ese día, les va a quedar todo flojito, las piernas, los brazos les va a doler. Lo mismo pasa con el asmático, ¿sí? El asmático después de una crisis duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos estuvieron trabajando de más. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que cuando los casos de asma van avanzando, una de las principales características es que el asmático muchas veces no puede dormir acostado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pesa las costillas. Tiene que hacer demasiada fuerza como para empujar el peso para que se pueda ensanchar ese pulmón. Ahora, si a eso le agregamos ser mujer, ¿sí? Las mamas, hay hombres también que tienen mamas grandes, pero normalmente la mujer, ¿sí? El peso de las mamas también van a aplastar esa costilla, por eso muchas veces ustedes van a ver que los asmáticos dormimos con el tórax levantado, muchas almohadas, o bien muchas veces cuando hay una crisis grande directamente tenemos que dormir sentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos respirar más fácilmente sin esa necesidad de hacer tanta fuerza. Hay entrenamientos, ¿sí? Ustedes ven que yo hablo mucho, ¿sí? Por ahí me ahogo, pero normalmente mantengo, digamos, el tema de conversación, todavía no respiré, yo estoy apretando en este momento mis pulmones al máximo, ¿sí? Todavía no respiré, si ustedes quieren saber, ahí recién tomé aire. Esto también lo hacen los cantantes, usan el diafragma, ¿sí? Para hacer fuerza y poder sacar y largar, tener esas notas largas que uno dice, ¿cómo aguanta? Bueno, eso todo es entrenamiento, ¿sí? Y todo lo que sea entrenamiento de la parte muscular le favorece al asmático, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos están más entrenados y van a doler menos. Entonces siempre antes se tomaba como que el niño asmático tenía que recluirse, estar encerrado, no le dejaban salir a ningún lugar, sí, era el típico nene que miraba por la ventana cómo jugaban los otros. Hoy se cambió la forma de ver las enfermedades respiratorias, hoy se sabe que tienen que hacer actividad física, cuanto más entrenamiento tengan, eso más le va a permitir poder tener una vida lo más normal posible. Una vez que se declara el asma, puede haber mejorías, pero no se vuelve más,
¿sí? Siempre va a ser asmático y siempre va a estar en una condición, digamos, de desventaja en cuanto a todo el medio que le rodea. Si hay algo raro en el aire, nosotros lo sentimos. ¿Sí? Si hay, supónganse, algún olor, algunos son más sensibles a una cosa o a la otra, un cambio de temperatura, cuando falta oxígeno en un lugar, porque o hay mucha gente o hay un fuego prendido, en el invierno ahora muchos prenden fuego, ¿sí? Las salamandras, en el interior, en la chacra, se pone la cocina a leña, y eso quema oxígeno. Entonces, por ahí otra persona no lo nota, pero un asmático sí lo va a notar. ¿Cuál es el problema de todo eso? Es que si baja mucho el oxígeno que hay en el medio ambiente, mi cuerpo va a incorporar menos oxígeno y eso genera daño en todo el cuerpo, en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque la sangre lleva ese oxígeno a todo el cuerpo. Ahora después les voy a enseñar, esto es un oxímetro, ustedes lo habrán visto, el famoso que está colocado en los dedos de los pacientes, ¿sí? O cuando va alguien a una emergencia, los abuelos, por ejemplo, ¿sí? Cuando van a una emergencia, pues están con algún problema cardíaco, le toman la presión y le colocan esto en el dedo justamente para medir esa cantidad. Ahora les voy a mostrar cómo se usa. Bueno, esos son, digamos, las pautas normales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿sí? Las partes que tiene y por qué es tan importante cada una de esas partes. Porque es importante, digamos, después vamos a ver actividades deportivas y demás que tienen que ver justamente con este entrenamiento del pulmón para que pueda respirar lo más normal posible. Muchas veces se dificulta de todas maneras. Bueno, a ver, saco el borde porque no llego a ver. Bueno, dice, la mayoría de las patologías respiratorias coinciden con la aparición de un mismo síntoma, la disnea. ¿Qué es la disnea? Dis significa alteración. Así que es alteración de la respiración, ¿sí? En este caso sería la dificultad para respirar. Es por ello que los fármacos que se administran tienen como función principal el mejorar esa actividad dilatando los bronquios, previniendo la aparición de nuevos episodios o ayudando a mantener controlada la enfermedad. Por eso le decía, igual que la hipertensión, igual que la diabetes, una vez que se declara el asma, no se vuelve más atrás, ¿sí? Lo puedo tener totalmente controlada, pero no hay vuelta atrás. Entonces, siempre lo que se va a tratar de hacer con este tipo de medicación va a ser dilatar los bronquios para que pueda circular el aire lo más normal posible. Dice, el asma, por ejemplo, es una enfermedad crónica que no se cura, pero que se puede mantener controlada. Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Bueno, hay otro concepto que está equivocado con respecto al asma, lo que la gente tiene, ¿sí? El concepto que tiene la gente. Normalmente creen que el asma es no poder incorporar aire. Y en realidad el asma es no poder sacar el aire que tengo adentro. Entonces no entra nuevo aire con oxígeno, ¿sí? Entonces todo lo que sea que me ayude a sacar el aire de los pulmones es una forma de entrenamiento. Entonces el niño asmático tiene que hacer todo tipo de actividad que le permita mejorar la musculatura para que le duela menos y aprender esto de sacar al máximo la cantidad de aire que hay en los pulmones. De hecho, uno de los estudios que se hace es justamente la espirometría, que es soplar, ¿sí? Y miden el volumen de aire que soy capaz de sacar de mi pulmón. Si es menos de lo que se considera que tiene que ser para esa persona, obviamente hay ahí un cierto riesgo del asma. Igual, por ejemplo, a la mañana nuestro pulmón no funciona igual que la noche. Hay alrededor de un 20% que se considera normal de desfasaje, ¿sí? Supónganse, si a la mañana largué, ¿sí?, 1 litro de aire, 1000 centímetros cúbicos de aire, y a la noche puedo largar 800, se considera normal. Más de eso ya se considera que hay alguna alteración del pulmón, ¿sí? Eso es un estudio muy común que se hace para aquellos que tienen asma o que tienen algún tipo de enfermedad como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC,
¿sí? Son enfermedades crónicas del pulmón. Hay más, hay enfisema, hay varios tipos de enfermedades que ahora vamos a ir viendo. Bueno, la idea entonces hasta acá es que entendamos las partes que tiene el pulmón, por qué se le llama árbol invertido, porque tiene una semejanza, ¿sí? Y que en esos alvéolos, que son las pequeñas partes del pulmón, pequeñas bolsitas de aire, son donde se va a hacer el intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono que fabricó mi cuerpo y lo va a mantener oxigenada a esa sangre. A ver. Pueden aparecer signos y síntomas, y esto es importante, porque sobre todo cuando hablamos de niños asmáticos, es importante, digamos, para que los adultos que están alrededor del niño presten atención, ¿sí? Y los que somos asmáticos también prestar atención a cuáles son esos factores o esos síntomas que pueden llegar a aparecer. Vamos primero a los signos y síntomas. La tos. Hay muchos casos que son pacientes que presentan asma, pero que no tienen esa dificultad para respirar, no les falta, digamos, el aire en ningún momento, no tienen esa sensación, pero sí tienen una tos persistente, seca, ¿sí? No con catarro, seca, una tos molestosa. En muchos casos, cuando se empieza a presentar la tos, ya algunos pacientes ya saben que se viene en pocos segundos, se puede aparecer una crisis asmática. Entonces, cuando empieza con la tos, ya rápidamente buscan, digamos, su elemento de rescate justamente para evitar entrar en una crisis. Sibilancia. ¿Qué es la sibilancia? El silbido, ¿sí? El famoso del asmático. Bueno, ¿por qué se dan esos silbidos? Fíjense, nosotros para silbar, ¿qué hacemos? Achicamos la boca, nadie silba con la boca abierta, ¿sí? Afinamos, achicamos para que el sonido se produzca cuando pasa por ese espacio pequeño, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando sonamos una flauta o lo que sea, se basa en la misma idea, ¿sí? Al pasar fuerte el aire por algún lugar estrecho, va a provocar este silbido. Por eso aparece la sibilancia. Cuando yo dilato el bronquio es como si yo abro la boca, ya no se va a escuchar más ese sonido, ¿sí? Entonces la sibilancia tiene que ver con eso, con la broncoconstricción. A veces es muy sonoro y a veces, bueno, lo escucha el médico cuando coloca el estetoscopio en la espalda, ¿sí? Está buscando algún sonido fuera de lo normal. Opresión torácica, lo que le decía, aprieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos no están entrenados, entonces aprieta. Tengo esa constricción, se llama cuando los músculos se aprietan. Disminución del índice de flujo expiratorio, o sea, lo que yo soy capaz de soltar de aire, ¿sí? Y recuerden que si es un 20% más de lo que yo soplo a la mañana, estamos hablando de un daño, ¿sí? Mucosidad y flema. El asmático, a raíz de toda la medicación que normalmente tenemos que usar, las drogas que usamos broncodilatadoras, los gases que contienen los dispositivos PAF y demás, muchas veces tenemos más catarro y más flema de lo normal, ¿sí? Alrededor de un 30 a un 50% más. A esto agréguenle que algún asmático fuma, entonces eso se complica aún más, porque el catarro, el cigarrillo, así sea un cubano que estén fumando, que no tiene papel, ¿sí? Va a generar también la aparición de flema en una forma de defensa del pulmón. Recuerden que el pulmón va a tratar de sacarse esa nicotina. Trata de sacarse cualquier cosa rara que esté en el pulmón, ¿sí? Así sea cuando nos ahogamos con agua, cuando nos ahogamos con alguna comida, o cuando le colocamos algo en forma de humo, pero que puede ser el smog, el cigarrillo, lo que sea que ustedes aspiren. Por eso cuando entramos en un lugar donde hay un olor fuerte, nuestro pulmón trata de defenderse. También pueden aparecer dolor abdominal, angustia, porque es muy desesperante no poder respirar, ¿sí? Verdaderamente es algo que genera mucha angustia. La cianosis, cuando por falta de oxígeno van quedando azul los labios, la piel en general, pero sobre todo se notan los labios.
la sudoración porque baja la presión, ¿sí? Manos y pies fríos por esa sudoración y la palidez en general. Eso sería un cuadro cuando ya está, digamos, un cuadro más fuerte, digamos, un cuadro más instalado. Lo que le decía que era importante era tener en cuenta cuáles son esos síntomas que pueden aparecer antes de una crisis, ¿sí? Y acá el rol de los padres de un niño con asma pasa a ser muy importante. En algunos casos puede aparecer estornudos, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, aparece estornudo y tos. Esas son las primeras manifestaciones que tengo. En otros puede aparecer moco claro, la nariz chorrea, ¿sí? De golpe me empieza a salir un moco claro, una agüita de la nariz. Obstrucción nasal, empiezo a hablar como payaso. Más de una vez ustedes van a ver que en la clase a mí me puede dar eso, ¿sí? No por una crisis preasmática, pero sí me genera, digamos, algún tipo de obstrucción nasal y de golpe se me tapona la nariz. La picazón, ¿sí? La picazón es algo verdaderamente muy molestoso. Hay un meme de un morocho que está en la cama y se empieza a rascar el oído y a raspar la garganta de tanto que le molesta. El momento de picazón es terrible. Pica la garganta, pica el oído, pica la nariz. Constantemente ustedes se pueden dar cuenta de alguien que es alérgico y asmático porque constantemente nos tocamos la nariz, ¿sí? ¿Por qué? Porque pica, molesta. El oído, ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué le pica? ¿Por qué le pica el ojo? Ahí dice picazón de ojos también. Porque está todo conectado en el interior, ¿sí? Si ustedes se tapan la nariz y soplan, ¿sí? La boca y la nariz, va a salir el aire finito, con dolor, porque duele, a través de los oídos. Si ustedes están inflando un globo duro, muchas veces pasa eso, ¿sí? Cuando se ahogan, muchas veces sale por la nariz lo que ustedes estaban comiendo o tomando. Todo eso es porque está conectado en el interior, están conectados, ¿sí? Entonces, la picazón empieza a aparecer en todas esas zonas. Entonces, si yo tengo un hijo con asma, tengo que estar atento a qué estuvo haciendo antes de la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Para poder identificar qué es lo que le genera. No a todos nos genera el asma las mismas cosas, ¿sí? Hay algunos que son alérgicos al pelo del animal, entonces cuando están en contacto con un pelo del animal, les pasa algo. Hay algunos que son alérgicos al polen, son los que pasan más mal en primavera o cuando está apareciendo, digamos, el polen en las flores. Hay algunos que son alérgicos a la época de otoño. ¿Por qué? Porque aparecen más hojas secas y aparece todo el tema de los hongos en las hojas caídas, ¿sí? Entonces tiene ese tipo. Hay algunos que les agarra asma cuando están después haciendo una actividad deportiva. Por ejemplo, un niño sale andando en bicicleta y viene con un asma, ¿sí? Entonces es el esfuerzo físico lo que le genera esa crisis asmática. Hay algunos que tienen cuando hay alguna crisis emocional, ¿sí? Por ejemplo, mamá, papá discuten, el niño tiene un ataque de asma, ¿sí? En ese caso se llama asma intrínseco, ¿por qué? Porque es psicológico, ¿sí? Bueno, a ver qué más puede pasar. Puede aparecer olores fuertes. Yo soy alérgica a los olores fuertes. Si ustedes en este momento tiran, supónganse un ray, un baigón, un insecticida, cualquier insecticida en general, yo voy a tener una crisis asmática, ¿sí? Enseguida, cuando alguien empieza a poner eso, yo me voy a algún lugar donde hay una ventana para ver algo. Hay algunos sahumerios que también me causan eso, depende el aroma, ¿sí? Hay algunos perfumes que me generan que me aparezca más ese moco claro en la nariz o que me aparezcan los estornudos. Lo que me dio una crisis que nunca me había dado tan rápido, una crisis, fue con la acetona, con el quitasmalte. Una persona se había puesto, sacó quitasmalte, digamos, estaba limpiando la uña en donde yo trabajaba, y automáticamente empezó, digamos, a generarme ya a mí la falta de aire. O sea, fue broncoconstricción que no me dio tiempo ni siquiera de nada. Agarré mi puff y salí a la calle. Imagínense que estar al lado donde pasaban los autos, con el humo de los escapes, para mí era sentir aire, ¿sí? Así que imagínense lo que era adentro. ¿Cómo se va a prevenir? Acá preguntaban cómo se va a prevenir eso en los niños.
Ahora vamos a ir viendo, pero lo principal es ubicar justamente qué es lo que le genera el asma, ¿sí? Una vez que yo sé qué es lo que le genera el asma, yo puedo evitar eso. Hay gente que es alérgica a las flores, ¿sí? Obviamente a esa persona no se le puede regalar flores, le pueden dar otra cosa. Yo no tengo problema ni con las flores, acá no zafaron, ¿sí? Me pueden regalar flores. No soy alérgica ni a las flores, ni a los animales, ni al polvo, nada. Lo único que soy alérgica, digamos, es al cambio de temperatura muy brusca. Supónganse que hace calor y voy a un lugar donde de golpe está a 18 grados, ¿sí? Y el tema de los olores fuertes, ¿sí? Esos son los que me generan, no siempre una crisis asmática, pero siempre me va a aparecer todos estos síntomas previos, ¿sí? Ya ahí automáticamente, bueno, busco la forma de ver si se agrava, ya uso la medicación de rescate. Se llama de rescate cuando uso para poder salir de una crisis. Vamos a ir viendo ahora todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, a ver qué dice acá. Dice, los bronquios son los conductos que llevan el aire a los pulmones, en concreto a las áreas pulmonares donde se realiza el intercambio de gases, los bronquiolos y alveolos. Los bronquios son los primeros, ¿sí?, que se van a dividir, ¿sí?, de esa laringe. Son como los troncos más gruesos del árbol, ¿sí? Cuando se empieza a dividir un tronco, se empieza a dividir, sale gruesa la rama. Después esas ramas se van afinando y cada vez salen ramas más finas. Esos son los bronquiolos, ¿sí? Una vez que se empieza a afinar, se van llamando bronquiolos. Y los alveolos, entonces, habíamos dicho que eran como las hojitas de los árboles. Cuando el asma está bajo control, el aire circula con facilidad dentro y fuera de los pulmones, a través justamente de esos conductos que son los bronquios. Fíjense, un bronquio normal, el esquema de un bronquio normal y el esquema de un bronquio asmático. ¿Sí? Fíjense las diferencias. ¿Qué podemos notar? Primero, la musculatura, ¿sí? Todo lo que está por afuera, la cinta esa que le rodea, esos son músculos, están contraídos. O sea que yo, para poder liberar, tengo que aflojar esos músculos, por eso son broncodilatadores, ¿sí? Para que quede más grande. ¿Qué otros detalles pueden ver? Ven todo lo que sea el tejido, ¿sí? En el bronquio asmático, en el bronquiolo asmático es mucho más grueso, ¿sí? Ocupa más lugar. ¿Qué más tiene el bronquiolo enfermo? Flema, catarro, eso amarillito que está en el interior, ¿sí? Entonces, si ustedes miden el tamaño que tiene el bronquio adentro, ¿sí?, para pasar el aire en el sano, y si ustedes comparan con el tamaño que queda en el asmático, van a ver una gran diferencia, ¿sí? Prácticamente una cuarta parte menos todavía le quedó. Es como si yo comparo la boca abierta con la boca haciendo U, ¿sí? Entonces, es mucho menor el lugar y por ahí tiene que pasar la misma cantidad de aire que yo necesito. Por lo tanto, siempre van a ser inspiraciones desesperadas, ¿sí? Van a ser, necesito aire, ¿sí? Si ustedes conocen a una persona asmática, van a ver que cuando están en crisis verdaderamente no conocen a nadie, ¿sí? Se desesperan, y si estamos hablando de chicos, los nervios de las personas que están alrededor también juegan un rol muy importante, ¿sí? Porque si los de alrededor están nerviosos, el chico se pone peor, ¿sí? Entonces siempre el adulto que asiste a un niño asmático tiene que estar tranquilo, ¿sí? Ya bastante nos desesperamos nosotros solos. En el caso del asma, estos bronquios están sensibles. Los bronquios a veces responden de forma exagerada a determinados alergenos, a veces el polvo, el polen, los animales, o irritantes, a veces el humo del tabaco, la contaminación atmosférica, depende de dónde están. Supónganse que están en un embotellamiento, imagínense la cantidad de caño de escape de todos los autos que están alrededor, ¿sí? El que es asmático va a empezar a sentir fácilmente la diferencia. Incluso, fíjense, a mí me hace mal, por ejemplo, esas naftas brasileras, por ejemplo, cuando vamos de viaje, ya cuando mi marido se pone atrás de un camión o lo que sea, ya cierra la ventilación para que no tome aire de afuera hasta que le puede pasar al camión, porque a veces esa nafta que está hecha alcohol, a mí me genera problemas, ¿sí? O algún olor muy fuerte, muy nauseabundo también.
Bueno, ¿qué va a hacer? Ocluyéndose, cerrándose, ¿sí? Cerrándose de forma brusca, una broncoconstricción, se aprieta, produciendo dificultad para respirar, tos o presión de pecho, me pesa, ¿sí? Y sibilantes, el sonido, el silbido, a la auscultación, ¿sí? Auscultación es colocar el estetoscopio en la espalda o en el pecho, ¿sí? Las dos cosas le pueden hacer. ¿Cómo están también esos bronquios? Eso es sensibilidad, ¿sí? Son más sensibles a cualquier cosa que está alrededor. Vamos a la inflamación. La pared de los bronquios está engrosada. Fíjense el dibujito, vuelvo al dibujito para que lo vean. Se engrosa la pared del bronquio, ¿sí? Como no puede ir para afuera porque están los músculos, va a engrosar hacia adentro. Deja menos espacio para que circule el aire. Esta alteración también provoca un aumento de las secreciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido siempre se va a tratar de defender y va a segregar mayor cantidad de mucosidad. Por eso siempre entre un 30 y un 50% el asmático tiene más catarros. Ay, que no veo arriba. Bueno, dice, existen dos grupos de medicamentos para el asma. Por un lado, van a ser los antiinflamatorios. Recuerdan que estaba inflamado ese tejido. Y por el otro lado van a estar los broncodilatadores, ¿sí? Broncodilatadores, dilatan al bronquio. Siempre fíjense cómo está armada la palabra y ya van a tener una idea de para qué sirve. Bueno, vamos a los antiinflamatorios. Dice, son los más importantes. Lo que hacen es eliminar o mitigar la inflamación de los bronquios y los más utilizados dentro de ellos son los corticoides. Ojo con el uso de los corticoides porque siempre tiene que estar en base a la prescripción médica, ¿sí? Se usan mucho los corticoides, de hecho en emergencia, cuando un paciente asmático llega a emergencia, lo primero que se le coloca es un corticoide, ¿sí? Se le inyecta un corticoide y se le pone oxígeno, ¿para qué? Para que el aire esté enriquecido de oxígeno y la sangre se pueda cargar rápidamente de oxígeno. Ustedes en emergencia van a ver que van a hacer dos cosas siempre, ¿sí? Para las personas mayores o alguien que llega con una crisis asmática. Le van a tomar la presión, al asmático le van a poner oxígeno primero, ¿sí? Para que respire. Pero le van a tomar la presión, a los abuelos también, cuando dice que le duele el pecho, le presiona. Y el otro van a usar este oxímetro de dedo. Esto se llama oxímetro de dedo. Es un aparatito sencillo, tiene un solo botón, se prende y se apaga, lo único, o sea, se prende, apagarse, se apaga solo cuando uno no lo ocupa, ¿sí? 20 segundos que no se ocupe, que no detecte nada, se apaga. Tiene como broche de ropa, ¿sí? El sistema, o sea, no es nada sofisticado, lo que está dentro tiene pila, y lo que va a hacer este aparatito es medir en el dedo, por eso se llama oxímetro de dedo, mide en la uña justamente, va a medir la cantidad de oxígeno que llega, ¿sí? Entonces, nunca se coloca el oxímetro en la misma mano donde yo te estoy apretando para tomar la presión arterial, ¿sí? Cuando veamos la parte cardiovascular, yo les voy a enseñar a usar el tensiómetro y les llevo esto también para que ustedes lo puedan ver físicamente. Pero les muestro más cerquita, lo único que tiene es esto. Yo lo prendo, a ver, ahí le prendí, va a empezar a registrar el latido. Y ahí ven que aparece dos números, aparece 97, ¿sí? 97, bueno, y el otro, el número más grande que ustedes ven ahí, que dice 97, es la cantidad de oxígeno que está midiendo que tiene mi sangre ahí en el dedo, ¿sí? Por eso no lo tengo que apretar. En realidad tiene que quedar más quieto, ¿sí? Reposado, ¿sí? Para que no haga fuerza con el brazo. Pero para mostrarle a ustedes en la cámara no me queda otro. El otro número que ustedes ven acá son los latidos de mi corazón, ¿sí? Entre 60 y 80 es normal, ¿sí? Está más o menos ahí los latidos normales. Cuando pasa de eso, ahora está pasado, yo tengo más frecuencia por mi cuestión del asma, ¿sí? Cuando nos está faltando aire, le falta el tejido, se ha comido, si no, no va a parar a hacer el pitido. Cuando está faltando oxígeno en nuestro cuerpo,
nuestro cuerpo le avisa al cerebro, ¿sí? Y el cerebro estimula aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Manda más sangre para que le llegue más tejido al lugar. Por eso los latidos aceleran. Si ustedes, después cuando tengamos la clase, digamos, ustedes me pueden tomar la presión antes y después y van a notar, digamos, esas pulsaciones aceleradas. ¿Cuánto es un valor normal de esto? Hasta 95 es normal, ¿sí? Está saturando bien. Ahora se escucha mucho en la tele la saturación de oxígeno. Cuando ustedes escuchen saturación de oxígeno, es esto. ¿Cuánto de oxígeno tiene mi sangre? Entre 100 y 95 va a ser. Bueno, le estaba diciendo, el oxímetro de dedo. La saturación de oxígeno normal es entre 100 y 95. Si baja de 95, o sea, 94 a 91, se llama hipoxia leve, o sea, está faltando un poco de oxígeno. Normalmente, cuando yo tengo una crisis asmática, cuando yo me empiezo a medir, ¿sí? Me puse la medicación, me empiezo a medir, normalmente mi saturación de oxígeno está por debajo de 90, ¿sí? O sea que está alrededor de 89 aproximadamente. Después, a medida que yo empiezo a respirar bien, ¿sí? Eso se va normalizando y llega a un punto. 97 es muy raro que lo tenga, pero yo me mediqué hoy a la mañana temprano. Sí, tuve una crisis hoy a la mañana, dormida tuve una crisis, me desperté con la crisis. Eso es bastante común también en el asmático, ¿sí? Las crisis nocturnas. Bueno, ¿qué más le estaba diciendo? Esto entonces es una herramienta, ahora por el COVID ustedes van a ver muchos que se escuchan en los medios, y es justamente como uno de los factores que van a determinar si ese paciente va a cuidados intensivos o no, si va a terapia o no. Si está muy baja la saturación, normalmente le van a poner oxígeno y posiblemente lo tengan que poner en terapia intensiva, ¿sí? O sea, esto es uno de los marcadores en cualquier emergencia. Supónganse una persona que perdió mucha sangre, también va a tener ese problema de que no le va a llegar suficiente oxígeno a los tejidos. Bueno, eso le quería mostrar. Yo el día que tengamos la clase de cardiovascular, yo les llevo para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene? Dice, bueno, entonces habíamos hablado que lo más importante de los antiinflamatorios van a ser los corticoides. Muchos AINES, ¿sí? Ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, muchos son alergénicos. ¿Qué quiere decir? Que generan alergia y pueden desencadenar asma en algunos pacientes. O sea que aquellos que toman algunos de estos antiinflamatorios y después tienen crisis, tienen que vigilar bien que no sea alguno de estos los que le dan, ¿sí? Hay dos grupos de medicamentos que son de generar mucha reacción del cuerpo. Uno son los antibióticos y otros son los antiinflamatorios. Los dos son de muchísimo uso, ¿sí? Dos AINES. En este caso estamos hablando de AIES, antiinflamatorios esteroides. Los corticoides son esteroides. Vamos, el otro grupo son los broncodilatadores. Actúan dilatando y abriendo el bronquio. Los de acción corta se usan como medicación de alivio o de rescate, lo pueden encontrar en muchos lugares. Y los de acción prolongada se utilizan de forma pautada junto con los corticoides. Esto va a depender de la gravedad del asma, ¿sí? ¿Qué me mide la gravedad del asma? Me mide cuántas crisis yo tengo a la semana, ¿sí? Cuántas crisis tengo a la semana y la cantidad de aire que soy capaz de sacar del pulmón. Esto es lo que me define la gravedad, ¿sí? No la medicación que uso, ¿sí? Y no la intensidad de la crisis en sí. O por supuesto que hay crisis nocturnas, que son las más difíciles porque uno se despierta con esa falta de aire y es desesperante, ¿sí? Pero eso también se mide cuántas crisis en la semana es capaz de tener la persona, ¿sí? Entonces, cuanto más yo puedo ir mejorando, van a ir reduciéndose. Hay algunas personas que tienen crisis en determinadas épocas, por ejemplo, en primavera, yo los tengo más en invierno por el cambio de la temperatura, ¿sí? O lo tengo dependiendo de dónde estoy, si estoy expuesta a esos olores fuertes.
Bueno, entonces alivio o rescate es lo que yo uso en el momento de crisis. ¿Qué uso yo? ¿Sí? A ver, un poquitito. Esto justo me acaban de traer ahora. Estoy usando Montelukast también. El Montelukast es una medicación que se usa mucho en niños, ustedes que preguntaron acerca de los niños. Esto en realidad es un antialérgico, pero tiene muy buenos resultados para los que somos asmáticos, para hacer que el pulmón no reaccione tanto, ¿sí? Que no le moleste tanto el polvo, que no le moleste tanto los olores, ¿sí? En determinados casos, no siempre. Pero, digamos, esto que es un antialérgico, está bien indicado cuando estamos hablando de asma de niños sobre todo. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando un poquito más. Bueno, acá tiene un esquema bastante sencillo. Ustedes preguntaron qué tienen que hacer para prevenir en los niños asmáticos. Bueno, primero, tienen que ver la historia familiar. No es una enfermedad heredable, no se hereda esta enfermedad, pero, ¿sí? Se pueden heredar la predisposición. Mi papá era asmático, ¿sí? Yo soy asmática. Mi papá fumaba, yo fumé un tiempo, ¿sí? Eso fue lo que me terminó por matar. Después cuando se me declaró el asma de grande, yo no tuve asma de chica, tuve asma de grande, tuve que dejar de fumar de todas maneras. Entonces, mis hijos pueden heredar esa probabilidad de ser asmáticos. Afortunadamente ninguno fuma. ¿Se entiende? O sea, es evitar aquellos factores que predisponen la aparición. Genéticamente puedo tener la predisposición, pero si yo hago un cambio en el estilo de vida, no estamos en la misma circunstancia que mi papá, o mis hijos no están en la misma circunstancia que yo. ¿Sí? Eso es una forma de prevenir. Dice, también son importantes las medidas de evitación, o sea, prevenir a los alergenos. Utilizar fundas antiácaros, reducir la humedad, retirar las alfombras y moquetas, moquetas son las alfombras, evitar los peluches y libros en el dormitorio. Pero primero, antes de hacer todo ese cambio y regalar al perrito del nene, hacer todo ese escándalo que muchas veces se hace cuando le dicen que el niño tiene asma, lo primero es empezar a prestar atención al niño a ver qué es lo que le genera el asma. Si no es el animal, no se lo saquen, ¿sí? Siempre se pensó que la mascota para los niños asmáticos era un pez. No hay nada más aburrido para mí que un pez, ¿sí? Eso lo puede apreciar una persona grande, pero un niño es muy difícil, ¿sí? Hormiguero le dan de regalo, una tortuga, ¿sí? Entonces, si no es el pelo del animal lo que le genera, no es una cuestión de que se le tenga que privar a ese niño. Tratar de mantener una vida lo más normal posible con los otros niños, ¿sí? Si no es una actividad deportiva, dejar que practique. Es más, está recomendado, digamos, practicar deporte justamente por lo que le decía de desarrollar la masa muscular. Ahí ustedes tienen un dibujito de todo un circuito de cosas que afectan al ser humano. Los aerosoles, ¿sí? Ahí arriba tiene un dibujo de un helado, un batido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos conservantes, sobre todo la tartrazina, que es el que me da el color amarillo, ¿sí? De la vainilla, de postres, eso genera muchísima reacción en las personas. Bueno, está un gatito, pobrecito, pero se refiere al pelo del animal. Las flores, ¿sí? El cigarrillo, abajo tiene una flor de algodón como tejido, ¿sí? ¿A qué se refiere? A la lana. Muchas personas son alérgicas. Ustedes van a encontrar que le dicen, no, no me puedo poner una lana porque me sale todo un sarpullido. Sí, son alérgicos, ¿sí? El polvo que se levanta cuando se barre, entonces cuando hay un asmático no se recomienda usar eso, se recomienda más usar trapo, ¿sí? Mojado, no algo que levante, no usar un plumero, sino usar un trapo mojado para limpiar los muebles y demás. Todo lo que sea levantar polvo en algunas personas es perjudicial, pero tengo que saber qué es lo que me afecta a mí, ¿sí? A mí eso no me afecta nada. La industria, el smog que está en el medio ambiente. Si ustedes se van al campo, ¿qué es lo primero que sentimos? Sentís olor a campo, olor a pino, olor si cortaron árboles en algún lugar, ese olor a clorofila, ¿no? El olor a los pinos, el olor a feos también de materia fecal de los animales, lo que sea, pero se cambia ese olor.
Entonces nosotros percibimos fácilmente cuando tenemos más oxígeno o no. Les cuento una cosa, me dio una vez una crisis asmática en el monte, ¿sí? Estábamos yendo hacia una cascada, 1700 metros, pero era en una cuesta así que había que ir agarrándose por los árboles, casi me morí. Obviamente por el esfuerzo en el lugar ahí me dio, y los nervios y todo junto, me dio una crisis asmática, no tenía la medicación ahí, hasta que salían de ahí, se iban a buscar al auto la medicación y volver, posiblemente yo estuviera mal. ¿Qué hice? Me tranquilicé. Y el estar rodeada de tanto oxígeno por los árboles que estaban alrededor, fue como si me hubieran puesto una mascarilla. Lo que hice fue tranquilizarme, porque todo eso afecta, y empezar a respirar lo más pausado posible. ¿Sí? No me recuperé del todo, cuando llegué al auto usé la medicación. Pero digamos que se puede salir. Antes no había medicación. Antes lo único que había era mantenerle al paciente quieto, que trate de respirar. Por eso se hicieron tan famosas las cumbres o las sierras de Córdoba. ¿Por qué? Porque era un lugar que le alejaba de todo lo que era Buenos Aires, ¿sí? El smog del lugar y demás, y se iban a respirar aire puro. Era eso. ¿Sí? Entonces muchas veces al tranquilizar al paciente empieza a poder respirar un poco mejor. Por eso le digo, cuando hay niños que son asmáticos, los adultos alrededor tienen que ser los que van a controlar la situación. Si hay alguien medio loco, una abuela, un padre, alguien que está medio sacado de nervios, lo sacan, ¿sí? Lo fletan para que ese niño esté más tranquilo. Pero normalmente van a hacer esto. No son alérgicos a todo, hay muy pocas personas que pueden ser alérgicos a todas estas cosas juntas, ¿sí? Así que, bueno, es cuestión de ubicar qué es lo que le genera a ese niño. ¿Cuáles pueden ser provocadores de asma entonces? Los alergenos del exterior y del interior. ¿Qué son los del interior? Cuando como algo que soy alérgica, ¿sí? Hay gente que es alérgico a la pimienta, hay gente que es alérgico a algún medicamento, ¿sí? Hay distintos tipos de alergia. Tengo que conocer a cuál soy yo alérgica. La contaminación atmosférica es lo más común. Por ejercicio, por el esfuerzo, por emociones, ¿sí? Por eso muchas veces cuando papá y mamá discuten, empieza el niño a tener una crisis asmática. Reflujo esofágico, ¿qué quiere decir? Viene desde el estómago, ¿sí? Vuelve comida desde el estómago y parte se pasa. Recuerden que están los dos cañitos juntos, ¿sí? El esófago que va al estómago y la laringe que va al pulmón. Se puede pasar de un lado al otro y eso puede hacer que se ahoguen. Si eso nos pasa, por ejemplo, cuando hay alguien, un bebé que está acostado, vomita y su propio vómito es lo que le ahoga. Hay gente grande, gente que sufre de úlcera o que sufre de reflujo, también tiene que dormir sentado si no se ahoga. ¿Por qué? Porque pasa esto, viene el contenido del estómago y se pasa al pulmón. Los analgésicos, como le decía, piroxicam sobre todo es el que más marca que tiene una tendencia a generar alergia. Inspiración profunda, ¿sí? A veces cuando le asustan a alguien, ¿sí? Cuando hace ese cambio brusco en el ritmo de respiración, y ahora estoy a punto de toser, por el cambio brusco de respiración que hice, ¿sí? O sea, muchas veces por el susto, dice, se asustó y le generó el asma, es por el cambio de respiración, ¿sí? Entonces, tratar de volver a lo más lento posible. A veces bebidas alcohólicas, los conservadores de los alimentos, ¿sí? El glutamato, monosódico es un potenciador de sabor, la tartracina o el colorante amarillo. Esos son los que mayoritariamente se tiene registro de generación de alergia. Bueno, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Fíjense, un nombre raro, EPOC. Estuvo saliendo un tiempo unas publicidades de una mujer que quería subir una escalera y nos animaba a subir la escalera. Un hombre que quería correr un colectivo y nos animaba a correrla del colectivo. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades se manifiestan cuando yo necesito hacer alguna actividad, ¿sí? Una crisis asmática o una clasificación del asma como más grave es cuando me impide hacer mi vida normal. ¿Sí? Yo antes subía la escalera, ahora no lo puedo hacer. ¿Sí? Antes corría, ahora no lo puedo hacer. Entonces, esos cambios es lo que me va a ir marcando la gravedad.
¿Un asmático puede correr? Sí, pero se tiene que entrenar para correr, ¿sí? No es de golpe. Si a mí me obligan de hecho hice una maratón una vez en la escuela de mi hijo y casi morí. Llegué última, ¿sí? No tengo vergüenza de decirles que llegué última, pero aparte llegué sin poder respirar. ¿Por qué? Porque nunca entrené, ¿sí? Lo que tengo que hacer es de a poco ir entrenando el pulmón para que aprenda a respirar. Dice, es una inflamación, el EPOC, es una inflamación crónica de las vías respiratorias que se caracteriza porque la persona tiene una bronquitis crónica, o sea, apretado, ¿sí? Pues están inflamados los tejidos, entonces pasa poco aire, inflamación de esos bronquios, como vimos, y presenta además enfisema pulmonar. ¿Qué es la enfisema? Ahí tienen un dibujo, eso no es una foto, es un dibujo, de cómo son los alvéolos cuando están con enfisema, y cómo son los alvéolos normales. Fíjense la diferencia, es porque esos alvéolos se murieron, ¿sí? Así como la cirrosis mata parte del hígado, en el enfisema mueren esos alvéolos. Los que murieron ya no se recuperan más, ¿sí? Por ejemplo, Sandro, Cacho Castaña, grandes cantantes que también han sido muy fumadores, todos han terminado con esta enfermedad, ¿sí? Con enfisema. Andan con su carrito de oxígeno a cuesta porque el poco parte del pulmón que le quedó medianamente sano necesita más oxígeno para poder acompañar a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso, toda esa parte superior del pulmón está muerta, no sirve. Por eso se dan los trasplantes también pulmonares, ¿sí? Se le cambia, digamos, el pulmón a la persona para que pueda respirar. Estamos entonces en el problema de que si se mueren estos enfisemas no hay, ¿sí?, el lugar para hacer el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono y la persona se contamina. Dice, muchas de las personas que padecen EPOC suelen ser mayores, con otras patologías de base, con lo que puede ser que tomen varios fármacos de manera habitual. Normalmente son hipertensos y son diabéticos, ¿sí? Tendremos que tener en cuenta las interacciones posibles de los medicamentos y el buen seguimiento del régimen terapéutico. Como en toda enfermedad crónica, lo importante es que el paciente entienda cuál es su enfermedad y por qué debe cuidarse, ¿sí? Si el paciente no lo entiende o no lo acepta, son tratamientos que no sirven, ¿sí? O sea, no puedo estar atrás de mi papá, atrás de mi abuelo, a ver si hace o no hace. Mi abuelo, mi papá son los que tienen que tomar conciencia. Cuando hablamos de niños, el niño no tiene la capacidad para entender. Así que los que tienen que vigilar son los adultos que están a cargo, ¿sí? O los papás, o los abuelos que le están cuidando, ¿sí? O los tíos, los que sean que estén cuidándolos en ese momento. Persona, por ejemplo, ¿no? Una criatura de 10 años, usted no le puedan pedir que tenga una responsabilidad sobre su tratamiento, si tiene 10 años. ¿Sí? Por más que no esté pudiendo respirar muy bien, se va a ir a jugar, ¿sí? Entonces es el adulto el que tiene que estar atento a esas cosas. Personas con procesos infecciosos como la neumonía probablemente también requerirán el uso de estos fármacos, además de antibióticos para tratar la infección en sí. O sea que este tipo de medicamentos se pueden usar en varios casos, pero todo lo que tenga que ver con pulmón siempre, ¿sí? Neumonía normalmente es porque esos alvéolos, ¿sí?, en lugar de tener aire, espacio para hacer el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, están llenos o de moco, o de sangre, o de líquidos, ¿sí? En estos casos, al igual que las personas con EPOC, es de suma importancia tener en cuenta si hay presencia de secreciones, por si hay que ayudar a aspirarla. Eso se hace en terapia intensiva, los kinesiólogos van a la terapia intensiva, le colocan sonda y aspiran todo el moco, porque recuerden que en terapia intensiva el 95% de los pacientes están en coma, ¿sí? Están dormidos. A veces coma natural y a veces coma inducido, cuando yo lo hago dormir al paciente para que no se arranque los tubos, por ejemplo. Entonces, en esos casos, colocan sonda y aspiran los mocos cuando el paciente no puede toser por sí solo. Haciéndole fisioterapia respiratoria, que tiene que ver con las nebulizaciones y con los masajes de espalda, aumentando la ingesta de líquidos, o sea, más agua,
al paciente que tiene neumonía, aparte de colocarle suero, se les da agua, ¿sí? Tienen que tomar una determinada cantidad de agua por día, justamente para hacer que esos mocos se ablanden, ¿sí? Hay medicación también para ablandar los mocos, pero para que no se quede un catarro duro. También deberemos tener en cuenta si la persona está recibiendo oxigenoterapia. Recuerden que el oxígeno se considera un medicamento ahora, antes no, pero ahora sí, son gases medicinales, ya que muchos de estos fármacos se administran por vía inhalatoria mediante aerosoles. O sea, si yo estoy nebulizándome con salbutamol, ya se coloca en la misma ampolla el oxígeno para que pueda aspirarlo, ¿sí? O sea, la misma sonda del oxígeno. Vamos a los broncodilatadores. Bueno, hay varios tipos, fíjense, agonista beta 2, ya pongan atención al nombre, agonistas beta 2 adrenérgico. ¿Qué quiere decir esto? Van a actuar, ¿sí?, en los receptores beta 2 que se manejan, digamos, con la adrenalina, ¿sí? Por eso son adrenérgicos. Receptores beta 2. ¿Dónde tenemos receptores parecidos? Los beta 1 en el corazón. Entonces, por eso cuando yo uso un medicamento para el pulmón, siempre tiene algún efecto en el corazón, ¿sí? Siempre, como efecto adverso, siempre va a haber algún tipo de reacción en el corazón. Si yo me paso con el salbutamol, va a ir mayor cantidad en la sangre de salbutamol hasta el corazón, y el corazón, ¿cómo va a reaccionar? Con taquicardia, ¿sí? Aumenta el ritmo de los latidos. ¿Por qué? Porque hay receptores en los dos lugares muy parecidos. La droga actúa en los dos. Agonistas. ¿Se acuerdan que había agonistas y antagonistas? Agonistas hacen el mismo efecto. Antagonistas hacen el efecto contrario, ¿sí? O bloquean. Así que en estos casos, ¿qué van a hacer esos agonistas? Se van a unir al receptor y van a hacer el mismo efecto que la adrenalina. Por eso, en emergencias también se utiliza adrenalina, ¿sí?, para hacer que el paciente pueda respirar. ¿Qué hace la adrenalina? Relaja el músculo liso y deja que ese bronquio se agrande. Bueno, los anticolinérgicos. ¿Sí? Ya sabemos que hacen lo contrario. Anticolinérgicos se van a unir a receptores que manejan la acetilcolina, ¿sí? O sea, no importan los nombres que tienen esas sustancias, sino que lo que importa es que ustedes comprendan el sistema. Las antinas, que es un grupo que fueron uno de los primeros medicamentos que se utilizaron y están presentes también en muchas sustancias, por ejemplo en el té, en el café, ¿sí? Por eso a los pacientes asmáticos tomar té, tomar café, siempre les hizo bien, ¿sí? Porque están estas antinas. Y antagonista de los receptores de leucotrienos, ¿sí? Eso es el montelukast. Este grupo de fármacos se utiliza principalmente para el tratamiento agudo del asma o patologías que cursen con broncoespasmo. El sistema respiratorio ofrece una rápida y eficaz vía de administración de medicación. ¿Por qué? Recuerden por qué. Porque esa vía de administración por la parte del pulmón era muy grande, ¿sí? Si yo abría ese pulmón y ponía una bolsita de aire al lado de la otra, cubría una cancha de tenis, imagínense lo grande que es. Así que se absorbe rápidamente. Por eso los PAF son de emergencia y me retiran del asma, me rescatan del asma en cuestión de minutos. La gran superficie del tejido alveolar, una cancha de tenis, junto a la gran vascularización sanguínea, llegan ahí todo lo que sean las arterias y todo lo que sea venas, ¿sí? O sea que van a llegar las arterias que salieron del corazón derecho, del lado derecho del corazón, y llevaron la sangre al lugar, después cambia el oxígeno por el dióxido de carbono y vuelve ya esa sangre limpia, esa sangre con oxígeno, a la vena que va a ir al lado izquierdo, y ahí el corazón izquierdo es el que bombea todo el cuerpo. Siempre es el mismo circuito, ¿sí? El circuito que hablamos en vías de administración. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Dice, actúan directamente sobre el bronquio. Antes se tomaban comprimidos, imagínense, hasta que llegara al pulmón tenía que hacer todo un circuito.
del estómago ir al intestino, del intestino pasar a la sangre, de la sangre ir al hígado, del hígado ir al corazón, del corazón llegar al pulmón recién. O sea, todo un circuito que podíamos estar hablando de media hora. Imagínense un paciente que no puede respirar durante media hora esperando que el medicamento le haga efecto, ¿sí? Hoy reemplazamos por el PAF, que es cuestión de minutos. Actúan rápidamente a nivel pulmonar, permite la administración de dosis más bajas. ¿Por qué? Porque en el comprimido yo tenía que poner una gran cantidad de dosis, porque se va perdiendo, ¿sí? Farmacocinética, el cuerpo le va haciendo cosas, ¿sí? Y hace que se pierda parte de esa droga. Entonces, no, lo que yo tomé no me llega hasta el pulmón, ¿sí? Siempre va a ser una fracción menor. Producen menos efectos secundarios que si se tomasen por vía oral. Imagínense, aumentaba mucho más toda la parte cardíaca, la parte neurológica que me da temblores también. ¿Por qué? Porque la sangre llega a todo el cuerpo. Vamos a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Los más utilizados son el salbutamol, ese es el principal, el más conocido, el cabeza, ¿sí? La primera línea sería el salbutamol. Terbutalina, estos son de acción corta, son los que se considera rescate, porque me duran pocas horas, ¿sí? De 2 a 4 horas. El salmeterol y el formoterol de larga duración. Eso ya se usa ese tipo de medicación cuando ya es un asma instalada, entonces yo no necesito estar usando cada 4 horas. El sistema más utilizado para la vía respiratoria es el aerosol, que contiene el medicamento disuelto en un gas, ¿sí? Yo no uso más aerosol, así que no les puedo mostrar, pero es el PAF común que ustedes pueden llegar a conocer. Este dispositivo requiere cierta coordinación, ¿sí? ¿Por qué es importante la coordinación? Porque si yo aprieto el dispositivo en la boca, ¿sí? Se coloca el dispositivo dentro de la boca, yo lo aprieto, me va a quedar en la boca. O sea que lo primero que tengo que hacer es empezar a respirar y ahí accionar. Eso cuesta, parece sencillo, pero cuesta. Le cuesta a las personas mayores, le cuesta mucho a los niños. ¿Sí? Porque pues, si yo inspiré mucho aire, en el momento que yo acciono ya no entra más aire al pulmón. Entonces, la coordinación es muy exacta y es cuando yo empiezo a respirar y ahí acciono, porque creé una corriente de aire que hace que el medicamento sea arrastrado hasta el pulmón. Muchas veces no va a llegar hasta el pulmón, ¿sí? Sobre todo si la persona está en estado de shock, está nerviosa o una criatura, muchas veces le va a quedar en la garganta, luego tengo que volver a utilizar, ¿sí? Se creó mucho cuco también con el tema de usar varias veces el aerosol. Sí, se van acumulando los efectos, sí es cierto, pero yo tengo que respirar, no me sirve de nada. Me tocó que llegó un paciente una vez, un nene, que estaba con una crisis asmática terrible, ella pensaba que el aerosol no tenía más carga, por eso no le había hecho efecto, y en realidad el nene no había podido respirar bien, ¿sí? No había podido mandar. Se usa las veces que sea necesario para que el paciente respire. No van a ser tantas. Tiene que ser algo muy, muy particular como para que el paciente necesite 4 o 5 veces. ¿Sí? Pero 1, 2, 3 veces es normal que lo utilice hasta que la medicación pueda llegar hasta el pulmón. ¿Sí? Eso, digamos, uno de los cucos que se tiene. ¿Por qué? Porque lo importante es que respire. Si ese paciente no respira, el daño va a ser mucho peor, porque el daño es en todo el cuerpo. Si la persona está embarazada, ¿sí? ¿Tiene que usar el PAF? Sí, tiene que usar. Se recomienda no usar medicación cuando está embarazada, pero si no puede respirar la madre, el bebé tampoco respira. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces lo va a usar? Las veces que sea necesario para que esa mamá respire. ¿Sí? Bueno, después vemos la taquicardia, después vemos el temblor, ¿sí? Después vemos, pero primero tiene que respirar. Bueno, entonces eso es difícil. Entonces muchas veces van a usar con una aerocámara, ¿sí? Una aerocámara le permite accionar, ese vapor queda dentro de esa aerocámara y yo lo voy a chupar al aire, voy a inspirar cuando yo estoy preparada, ¿sí? Entonces muchas veces se usa eso. Ahora, ¿por qué yo insisto mucho en que los niños le enseñen, primero obviamente con la aerocámara, pero en cuanto pueda aprender a manejarse solo con el PAF, usarlo solo con el PAF, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PAF solito, que es un poquito más como este, ¿sí? Esto es lo que yo uso ahora.
pero tiene la boquilla acá en el costado, digamos, que es lo que yo voy a colocar dentro de la boca. Esto yo lo puedo llevar en cualquier lado. Si soy una mujer, lo llevo en cualquier carterita, si soy un hombre, lo llevo en el bolsillo, lo puedo llevar en cualquier lado, ¿sí? Es fácil de trasladar. Si yo a esto le agrego una aerocámara, más o menos, no es tan grande, pero para que ustedes tengan una idea. Una aerocámara es un poco más chica que esta, pero un poquito, por acá, pónganle, ¿sí? Yo le tengo que agregar con esto, ya no es fácil de trasladar, ¿sí? Y el asmático tiene que ser consciente de que debe llevar su medicación siempre, porque nunca sabe cuándo le puede dar una crisis. ¿Fallecen las personas por esto? Sí, fallecen las personas por asma ahora en el siglo XXI, ¿sí? El amigo de mi hijo, 15 años, tuvo una crisis, era asmático, tenía la medicación, estaban dando un cuatriciclo en la playa, tenía la medicación, pero tenía en la sombrilla, ¿sí? Y salió a andar, se ahogó con la arena que levantó la rueda del cuatriciclo y tuvo una crisis asmática, ¿sí? No lo pudieron salvar. Así que es importante que el asmático tome conciencia que siempre tiene que tener su medicación a mano, ¿sí? Entonces, por eso le insisto siempre que traten de usar sin el dispositivo de aerocámara, porque es mucho más chico, fácil de llevar a todos lados. Bueno, les explico este también porque esto está bueno para que ustedes aprendan. Esto uso yo ahora, esto es polvo, ¿sí? Tiene el broncodilatador, la misma droga que se usa en el aerosol, pero esto es sin el gas. ¿Por qué? Porque a mí me estaba causando ese gas, que le ponen un gas comprimido, me estaba generando mucha producción de catarros, ¿sí? Así que bueno, este es polvo. ¿Cómo se carga? Tiene esta rueda roja que se gira, no sé si van a llegar a escuchar, ¿sí? Pero al girar me hace un clic. Ahí quiere decir que cargó una dosis, ¿sí? Si yo lo vuelvo a cargar ahora, va a volver a hacer clic, pero siempre carga solamente una. O sea que no hay una forma de correr el riesgo de medicarme doble, ¿sí? Una vez que lo cargué, está en la boquilla, coloco en la boca y voy a chupar el aire. O sea, primero tengo que sacar todo lo que pueda el aire del pulmón. Una vez que saqué lo más posible del pulmón, voy a colocar el dispositivo, voy a chupar el aire, inspirar fuerte, por eso se llama atracción, porque yo tengo que hacer la fuerza. En el puff que me tira el gas, la fuerza la hace la válvula, ¿sí? En cambio acá yo tengo que chupar el aire. Chupo el aire, mantengo lo más posible, si puedo llegar hasta 10, fantástico, depende de la crisis como esté, y una vez que llegué a lo máximo, suelto el aire, ¿sí? Después respiro normal y veo si llego a necesitar otra dosis. Esto es uno de los mecanismos, y ahora les muestro el que estoy usando ahora. Esto también lo tengo cargado, sí, pero este es el nuevo que estoy usando ahora. Fíjense cómo es un dispositivo, esta es la tapa nada más, ¿sí? Se tapa. Este tiene una, parece como un juguetito, ¿sí? Yo lo abro, es simplemente correrlo hacia un costado, y ahí ustedes van a ver que tiene como una cavidad, ¿sí? Para colocar. ¿Qué se coloca ahí? Una cápsula. Esta es una cápsula que adentro de esa cápsula tiene polvito. Yo lo coloco en el interior ahí, lo cierro, ¿sí? Con estos dos botoncitos a los costados lo pincho, porque esto cuando uno aprieta, le voy a mostrar a ver si se llega a ver. A ver si lo puedo mostrar. No se ve. Bueno, puede ser que se vea ahí, alguno con buena vista. Yo al apretar me aparece ahí en el interior, me aparece como unas agujas. Esas agujas que aparecen de los dos lados van a pinchar esa cápsula, ¿sí? Eso ya está con la cápsula, está cerradita, yo la pincho hacia la cápsula y ahí por este conducto lo voy a chupar. Nuevamente es atracción, ¿sí? Porque no tiene gas. Yo chupo todo ese polvito, va a hacer un ruido gracioso porque la píldora empieza, la cápsula empieza a girar adentro para sacar el polvo. Y eso es lo que voy a chupar, ¿sí? Una vez que hace eso, lo tapo, lo cierro y listo. O sea, fíjense que cada vez son más pequeños, yo puedo llevar incluso la cápsula ahí, y el tamaño, fíjense, ya que este era pequeño, pero imagínense este más pequeño aún, es fácil de llevar en cualquier lado,
¿sí? Por eso es importante que la medicación siempre esté a mano. Todo esto le llevo el día que veamos cardiovascular, entonces ustedes lo pueden ver también. Bueno, acá le habla justamente que, por lo que hay gente entonces que va a necesitar esta aerocámara como para que el tratamiento les sirva, o si no están usando mal la medicación. También podemos encontrar inhaladores en polvo, lo que le acabo de mostrar, en los que el medicamento va disuelto en un polvo muy fino, son más modernos, más fáciles de usar y depositan mayor cantidad de medicación en los bronquios. ¿Por qué? Porque lo controlo yo. Yo soy la que va a inspirar, la que va a chupar el aire. Como contrapartida requieren de una inspiración relativamente potente, o sea, si yo hago así no va a ir, ¿sí? Va a quedar en la boca. Lo que yo tengo que hacer es fuerte, para que vaya hasta el pulmón. Por lo que en gente mayor o en personas con capacidad pulmonar limitada a veces no es muy efectivo. O sea que va a depender siempre de cómo está el paciente. Dice, sobre todo a nivel hospitalario y en atención primaria se utilizan las nebulizaciones mediante aerosoles. Un aerosol es una suspensión de minúsculas gotas de líquidos en el aire, en el vapor, ¿sí? Si ustedes apretan el puff, va a salir una nube. Este líquido que contiene la medicación es inhalado por la persona directamente de la mascarilla, ¿sí? En el caso de hacer una nebulización, por ejemplo. Este sistema permite dar mayores dosis de medicación. ¿Por qué? Porque yo lo puedo instalar, incluso junto con el tubo de oxígeno, y lo coloco. Si ustedes fueron alguna vez o estuvieron internados ustedes en el hospital, van a ver que ahora los nuevos hospitales ya tienen atrás, en el tablero atrás de la cama, ya salen solamente mangueritas, ¿sí? Eso está conectado, detrás de la pared están conectados con todos los tubos que necesitan. Pero antes, al lado de la cama, estaba el tubo de oxígeno y se colocaba la máscara directamente como un tubo de gas, ¿sí? Un cilindro de gas. Bueno, la nebulización se podrá hacer con aire medicinal o con oxígeno. Cuando vimos las formas farmacéuticas, vimos el nebulizador. Obviamente el nebulizador es grande, ¿sí? No lo puedo llevar a todos lados, siempre el puff va a ser más fácil. Y esto, más fácil todavía. El músculo liso, lo que rodeaba el bronquio, ¿sí? No recibe inervación simpática. El sistema simpático, vamos a ver cuando veamos la parte del sistema nervioso, lo que controla nuestro cuerpo, que nosotros no lo podemos manejar, se llama autónomo, sistema nervioso autónomo porque es independiente de lo que nosotros queremos hacer. Yo puedo levantar un brazo, ¿sí? Le digo a mi cerebro, levanta la pata, levanta, ¿sí? Esto yo lo controlo. Pero en el sistema nervioso no lo controlo, ¿sí? En el sistema autónomo, perdón. Y ese sistema está justamente mediado, se clasifica en dos: simpático, en el cual lo que maneja es la adrenalina, y parasimpático, que es el que maneja la acetilcolina, ¿sí? Son los dos neurotransmisores que hoy vimos los nombres. Ahora, después cuando vamos al sistema nervioso lo vemos bien a esto. Pero en este caso, digamos, a lo que se refiere es el efecto que tiene el sistema nervioso autónomo, que es el que me va a permitir huir, el que me mantiene alerta. Ese es el de la adrenalina, ¿sí? Pero sus células contienen receptores beta 2 adrenérgicos que responden al medicamento con una relajación a la adrenalina circundante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo uso este tipo de medicación, lo que va a hacer es actuar como si fuera la adrenalina, pero la va a relajar. Al relajar permite que ese bronquio se relaje, ¿sí? Se ablande, se afloje, entre más oxígeno y me permita a mí tener el cuerpo en condiciones para poder escapar. Si yo no puedo respirar, no puedo correr. ¿Qué pasa cuando ustedes salen a correr, no tienen entrenamiento, corren un poco, cuando les falta el aire tienen que parar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno es lo que no permite que el resto de mi cuerpo haga lo que hace o lo que debería hacer normalmente. Los de corta duración, como el salbutamol y la terbutalina, son los fármacos de elección como medicación de rescate en las crisis asmáticas, ya que actúan más rápidamente y o con menos efectos adversos que otras alternativas. La duración media es de 4 horas, ¿sí? O sea, después de eso nuevamente puede aparecer una crisis. En el adulto con asma persistente, o sea, ¿cómo se clasifica el asma? No sé si les puse, no. Bueno,
Por un lado tenemos dos clasificaciones grandes de asma, intermitente y persistente. Bueno, les decía, el asma puede ser intermitente o persistente. El intermitente es el que de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando, no sé cuándo me va a agarrar, de vez en cuando me agarra. Y el persistente es el que es algo más regular. Dentro de ese regular está el leve, el moderado y el grave. Siempre las crisis van a ser iguales. Lo que va a hacer que sea más leve o más grave va a ser la cantidad de veces que yo tengo en la semana o la cantidad de veces que yo tengo en el día. ¿Sí? Eso es lo que me marca la gravedad del asma. ¿Sí? Pero las crisis son siempre parecidas. Puede haber alguna por ahí más violenta dependiendo qué estuve haciendo yo antes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Dice, en el adulto con asma persistente, pero leve, dentro del cuadro persistente, el que es más suavecito. Añadir un beta-adrenérgico, o sea, un salbutamol, bueno, de larga duración, dice el salmeterol y formoterol al tratamiento con los glucocorticoides. Mejora la función pulmonar. Los síntomas y la frecuencia de las exacerbaciones. ¿Qué son las exacerbaciones? Las crisis, los picos que hago de la crisis. Aumentando ligeramente los efectos adversos. O sea, cuando estamos hablando de persistente, o sea que siempre tengo los ataques de asma, ya tengo que usar una medicación más permanente. Yo no puedo estar usando cada rato el salbutamol. Por eso, si es intermitente, de vez en cuando me agarra, sí uso el salbutamol, que es lo más fácil, lo más rápido. ¿Sí? El beneficio de esta combinación de beta-adrenérgico y glucocorticoides es superior a aumentar las dosis de glucocorticoides inhalados. O sea, recuerden que la principal medicación era justamente estos corticoides, pero para no usar grandes cantidades de corticoides, estos broncodilatadores me facilitan. Su acción prolongada de 2 a 16 horas no se debe usar sin tomar los corticoides inhalados, ya que puede aliviar los síntomas, pero no trata la inflamación crónica del asma. ¿Sí? En el asma está constantemente toda la parte pulmonar inflamada. Ahora, esto, por ejemplo, son los típicos tratamientos que tenés que usar el PAF a la mañana y a la noche, ¿sí? En forma continua. ¿Sí? A eso es lo que voy. ¿Qué efectos secundarios tienen? Siempre presten atención, todos los efectos secundarios son similares. Al tomarlos, la persona puede notar temblor, ¿sí? Nerviosismo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca y dolor de cabeza. Estos efectos van a desaparecer rápidamente cuando empieza a hablar. ¿Por qué? Porque se eliminan fácilmente por pulmón. ¿Sí? Entonces, con estos receptores beta, recuerden, beta 1 están en el corazón, beta 2 están en el pulmón. ¿Sí? Y una vez que pasó a sangre, se va a todo el cuerpo, por eso aparece el tema de los temblores. Las palpitaciones tienen que ver con el beta 1 del corazón, el aumento de la frecuencia cardíaca también, y el dolor de cabeza también puede ser porque al aumentar la frecuencia mando más sangre, ¿sí? Y eso puede generar el dolor de cabeza también. Consideraciones especiales. Se debe limitar el consumo de productos que contengan cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína también es un estimulante. La cafeína tiene xantinas, que es otro de los grupos, y justamente eso hace que se potencie el efecto. ¿El asmático no puede usar café? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando yo usé este tipo de medicación, como el salmeterol o salbutamol, reducir el otro como para no sobreestimular. Los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas o infartos de miocardio no deben usar los beta-adrenérgicos, ¿sí? Porque si mi corazón no está bien y yo encima le hago bombear de más, tener taquicardia, el daño puede ser peor. Para la eficacia del tratamiento inhalado es fundamental una correcta administración que tiene que ver con lo que le decía, crear la corriente de aire para que no quede en la boca, sino que vaya la mayor cantidad posible al pulmón. ¿Cómo se maneja ese cartucho? ¿Sí? Eso lo vimos también cuando vimos forma farmacéutica en la parte de los aerosoles. Colocarse de pie o sentado con la espalda recta,
destapar el inhalador, yo no tengo ninguno para mostrarles, ¿sí? En la forma de, pero el dibujito que tenemos en forma farmacéutica, agitar siempre, entre índice y pulgar se refiere a esto, ¿sí? Supónganse que este sea el dispositivo y acá esté el piquito, ¿sí? Que voy a usar después dentro de la boca. Efectuar una expiración, echar el aire, sacar el aire del pulmón lo más que puedo, ¿sí? Una vez que saqué todo el aire, coloco el dispositivo en la boca, sello, o sea, cierro la boca sobre ese dispositivo y voy a inhalar el aire. Inspirar lentamente, acciono y lentamente ir mandando el aire hasta el pulmón. La lengua, tenerla abajo, o sea, no tapar, ¿sí? No tapar con la lengua el orificio de salida del gas. Y una vez iniciada la inspiración, presione el aerosol una sola vez mientras que sigue inspirando profundamente. O sea, lo importante es, ni bien empecé a respirar, acciono y ahí inspiro lo máximo que puedo, retengo lo máximo que puedo y luego suelto. Esto, digamos, sería como para darle un buen uso a ese aerosol. Bueno, si se precisa nueva dosis, repetir la operación esperando unos 10 segundos más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese paciente no pudo hacer en la primera, a lo mejor en la segunda o en la tercera lo puede hacer. Tapar el aerosol, los niños tienen por ahí la costumbre de dejarlo abierto, puede ingresar algún insecto, se puede limpiar también la boquilla si quiero, pero nada de mojar, ¿sí? Nada que sea de humedad. Compruebe periódicamente que el inhalador contiene la medicación. Bueno, el que yo usaba antes de usar esto, tenía un contador acá en la base y me mostraba cuántas dosis tenía disponible. ¿Sí? Entonces era fácil, yo cuando empezaba a aparecer como una marca roja, yo sabía que tenía que cambiar el cargador. Acá ustedes van a ver, este tiene un dispositivo ahí, ven que tiene una raya roja. Bueno, cuando uno empieza a usar este dispositivo está completamente blanco, ¿sí? A medida que lo voy gastando, que voy usando las dosis que están en el interior, va a empezar a aparecer esa raya roja. Cuando quede completamente roja, me está indicando que no tiene más carga, ¿sí? Ahora, como yo hago pruebas con esto, yo le estoy mostrando cómo funciona este cargador de la dosis, me va a dar rojo antes de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me marca como que me dio otra dosis, pero si está cargada una, no lo va a dar. Si la técnica es difícil de seguir por parte del paciente, podemos utilizar las cámaras como les había explicado. Vamos al segundo grupo, que eran los anticolinérgicos. El más utilizado es el bromuro de hiperatropio. Fíjense, el nombre medio raro, pero las fibras vagales, el sistema nervioso autónomo, al que yo no puedo hacerle caso, pero el parasimpático. Hasta ahora vimos el de simpático, que es la adrenalina. Este se activa luego de comer. ¿Vieron que después de comer qué tenemos? Tenemos pereza, queremos ir a dormir la siesta, así nos agarra como un cansancio. Ahí quiere decir que está actuando el sistema nervioso, pero el parasimpático, ¿sí? Cuando es simpático yo estoy acelerada, ¿sí? Estoy activa, estoy queriendo huir, estoy queriendo correr. En el parasimpático yo quiero mirar una película, déjenme y me quedo tranquila. Bueno, ¿qué van a hacer? Estos van a inervar la musculatura lisa bronquial, la musculatura de ese bronquio que está por afuera, de los receptores muscarínicos M3. Entonces siempre va a ser lo mismo. La droga va a venir y va a actuar sobre esos receptores, ¿sí? Los M3. No sobre los alfa 2, ¿sí? Los beta 2, perdón. Va a venir acá en el M3. Y cuando son estimuladas por agentes irritantes provocan una broncoconstricción, ¿sí? Esto es lo normal. Lo que va a hacer, como yo no necesito correr, no necesito tener dilatado el bronquio, por lo tanto actúa esta, ¿sí? Y lo va a reducir. Eso es lo que hace este tipo de receptores. Por eso eso hace un colinérgico. Entonces lo que voy a usar es un anticolinérgico para evitar que se una a este receptor M3 y que actúe. Este anticolinérgico administrado por vía inhalatoria provoca la relajación de ese músculo, ¿sí? Del tono vagal, porque yo no lo puedo controlar, a eso se refiere. Al bloquear los receptores colinérgicos de la vía aérea. Entonces, los broncodilatadores actúan sobre los receptores beta 2, ¿sí? Y estos van a actuar bloqueando al receptor M3, por eso es anticolinérgico.
El otro era agonista, hace el mismo efecto. Este HANTI hace lo contrario. Se recomienda añadir bromuro de hipratropio a los beta-adrenérgicos de corta duración nebulizados, sobre todo cuando la respuesta inicial al tratamiento no es satisfactoria o inicialmente si la crisis es grave. La vida media es de 6 horas. Está contraindicado en paciente con hipertrofia de próstata o glaucoma. Próstata lo vamos a ver cuando veamos el tema de sistema genitourinario. Próstata la tienen los hombres, ¿sí? No, las mujeres no la tienen, y es la que participa en el volumen del semen, ¿sí? El que le da el olor característico al semen como de agua lavandina, se llama fosfatasa alcalina y es lo que se fabrica en esa próstata. Bueno, y glaucoma es hipertensión pero ocular, solamente en los ojos, ¿sí? Hipertensión ocular. ¿Qué efectos adversos tienen? Ocasionalmente puede producir sequedad de boca, irritación de garganta y mal sabor en la boca, le da como un gusto a metálico. Raramente puede producir retención urinaria y estreñimiento. Vamos a las xantinas, ¿sí? Xantina, café, té, chocolate, todo tienen del grupo de la xantina. La que se utiliza en este caso se llama teofilina. ¿Sí? Hace 20 años era el tratamiento de elección para el broncoespasmo, más de 20 años ya a esta altura. Puede usarse por vía oral en comprimido o endovenoso. ¿Sí? Vienen ampollas de teofilina que dan un efecto mucho más rápido. Está en contraindicado en pacientes con hipertensión arterial, los que tienen cardiopatía o insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque si mi hígado funciona mal, no va a hacer todo el proceso de metabolización rápida, entonces no puedo saber cuánta droga va a llegar al pulmón. ¿Qué efectos adversos tiene? Dice, tiene un estrecho margen de seguridad. Recuerden, margen de seguridad, ¿cuál es? Entre la dosis efectiva y la dosis tóxica. En este caso dice estrecho, con lo que puede causar numerosos efectos secundarios. Además, interacciona con numerosos fármacos que potencian sus efectos adversos. O sea, abdominalgia, o sea, dolores de panza, significa eso, náuseas, vómitos, temblor, insomnio o taquicardia. O sea, fíjense que siempre van a ser o cardíacos o la parte digestiva va a ser por esto de vómitos ay, no me sale, ¿cómo se llama? Náuseas y vómitos. Y siempre los temblores, ¿vieron? Siempre son más o menos los mismos efectos adversos. Vamos a los productos que son antagonistas de los receptores de leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias que nuestro cuerpo libera para producir constricción muscular. Los leucotrienos, por ejemplo, son los que se activan en el parto, ¿sí? Este tipo de sustancias se activan y comienza, digamos, la contracción muscular. Bueno, esta es una marca comercial que tiene, digamos, el Montelukast, la droga, ¿sí? La droga Montelukast, que tiene. Esto estoy tomando yo como antialérgico y eso facilita que tenga menos crisis asmática. Estoy tomando hace 2 meses. ¿Sí? O sea que noto ya, con 2 meses noto mucha la diferencia. He dejado de usar mucho de esto, ¿sí? Venía usando con mucha cantidad, por lo tanto, cuando me incorporaron esto también, lo que hace que mi pulmón reaccione menos, entonces necesito menos la medicación. Bueno, los leucotrienos endógenos, que son sustancias producidas por nuestro cuerpo y que generan esa inflamación, pueden producir broncoconstricción. Los antagonistas actúan en la respuesta inmunológica que produce la broncoconstricción, evitando el espasmo del árbol bronquial. Espasmo es cuando se contrae todo, ¿sí? Están indicados en la profilaxis asmática, o sea, antes de la crisis. No sirve para el momento de la crisis. Prevención de futuras crisis asmáticas, pero son inefectivos en los episodios agudos de asma. Se administran por vía oral, o sea, es un comprimido que en el momento de la crisis no me va a servir. Tiene que ser antes para hacer que mi pulmón reaccione menos a los alergenos que están dando vuelta.
¿Qué efectos adversos tiene? Sequedad de boca, tos, molestia gastrointestinal y cefalea. Fíjense, siempre son los mismos efectos adversos. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática, con hábitos de alcoholismo crónico, porque también tienen problemas hepáticos, ¿sí? Todos los alcohólicos tienen problemas en el hígado, debido a que la medicación se metaboliza en el hígado justamente. Las causas más comunes de broncoespasmos: en el asma puede existir determinados agentes desencadenantes que son los responsables del agravamiento y el empeoramiento. Entonces, ¿en qué se basa esto? En evitar que aparezcan esos síntomas, ¿sí? Tratar de que el pulmón reaccione menos al polen, al polvo, a los olores fuertes, al cambio de la temperatura, lo que sea que van a ir apareciendo en el paciente. Por eso, principalmente, yo en el paciente asmático lo que tengo que hacer es conocer al paciente, ¿sí? Saber cuándo le dan las crisis, qué estaba haciendo antes de que le diera una crisis. Con eso voy a poder ir armando cuáles son los alergenos que tiene ese paciente. Los profilácticos, ¿sí? Hasta ahí habíamos visto broncodilatadores, que eran todos el grupo, 5 grupos de medicamentos, y ahora vamos a ver los profilácticos, que son sustancias que previenen, en este caso previenen futuras crisis asmáticas o broncoespasmos, y los antiinflamatorios. Bueno, acá tenemos dos tipos de medicamentos, que son los estabilizadores del mastocito es un tipo de célula, y los glucocorticoides o corticoides, ¿sí? Vamos a los estabilizadores del mastocito, ¿sí? Esas son las células que van a activarse cuando hay una inflamación. Cromoglicato sódico y nedocromil, esas son las drogas que se utilizan como estabilizadores. Fíjense, dice, son profilácticos de crisis asmáticas, no durante la crisis, o sea, no sirve para una crisis, lo que va a hacer es hacer que sea menos reactivo el pulmón. En menores de 20 años. Inhiben los mastocitos que están relacionados con reacciones inflamatorias. La histamina es otra sustancia que aparece en el caso de los cuadros de alergia, sobre todo de piel, ¿sí? Cuando me pongo algo y me brota toda urticaria, o me brotan ronchas. Eso es por efecto de la histamina. Al reducir esta inflamación previene los broncoespasmos. La vida media es de tan solo 80 minutos, por lo que debe ser inhalado entre 4 y 6 veces al día. Los efectos adversos van a ser tos, broncoespasmo transitorio, irritación de garganta. Vamos los glucocorticoides. Los más utilizados son la beclometasona, la fluticasona, la budesonida y la prednisona, que es el único de todo esto que se administra en comprimidos, ¿sí? La prednisona. El resto van a ser todos inyectables o en aerosol, ¿sí? Bueno, todos son antiinflamatorios. Los glucocorticoides inhalados son el tratamiento preventivo más efectivo, mejoran los síntomas, van a mejorar la capacidad pulmonar, o sea que el pulmón va a poder captar mayor cantidad de aire porque está dilatado, ¿sí? Y previene las crisis, los picos. Las exacerbaciones son los picos de las crisis. Los efectos adversos van a ser disfonía, alteración del sonido de la voz. Cuando alguien dice, hoy estoy afónico, eso no es afónico. Afónico es significa sin voz, ¿sí? Eso es afónico. Cuando yo hablo así, es porque es disfónico, está alterada mi fonación, ¿sí? Por eso se llama disfónico. Candidiasis, que es la aparición de hongos, porque eso como es corticoide, baja el sistema inmunitario y aparecen los hongos. Y absorción sistémica en dosis elevadas. Si yo uso mucho, ese corticoide va a ir en sangre a todo mi cuerpo. ¿Cuál es el problema del uso o el abuso de corticoides en una persona? Nosotros tenemos unos órganos, unas glándulas, que se llaman suprarrenales. Supra, arriba, renales, de los riñones, ¿sí? Entonces son unas cápsulas que están apoyadas arriba de los riñones. Estas glándulas van a fabricar hormonas, ¿sí? Fabrican algo de testosterona, algo de estradiol, y fabrican, aparte del testículo y del ovario, ¿sí? Y fabrican los corticoides naturales del cuerpo. Estos corticoides son los que mantienen en funcionamiento todo el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso muchos corticoides?
el cerebro le avisa a esa glándula que hay corticoides circulando y que no necesita fabricar. Y como esa glándula es muy fiaquenta, deja de producir. Hasta que le vuelven a avisar que no hay, pueden pasar hasta 15 días. Por eso siempre la recomendación cuando usan corticoides, el médico siempre le va a decir, vas dejando de a poco. Y si no les dice, un error. ¿Sí? Lo que se tiene que hacer es justamente, si estaba tomando una pastilla, tomo media pastilla, ¿sí? O voy alargando el tiempo. Antes era 6 horas, ahora tomo 8, al otro día tomo 12, ¿sí? Lo voy alargando el horario. Esto hace que la cantidad de corticoides en la sangre vaya bajando despacito, pero no elimine del todo. Y da tiempo a que el cerebro le avise a la glándula y que la glándula empiece a fabricar. ¿Sí? Por eso es importante siempre con los corticoides no cortar los tratamientos de golpe. Bueno, si se utiliza broncodilatadores y corticoides, inhalar siempre, en primer lugar siempre el broncodilatador. ¿Por qué? Porque dilato el bronquio para que el corticoide pueda llegar a todo el lugar. Después del uso de los esteroides inhalados, usar antisépticos bucales, dice, para evitar hongos. Bueno, esto en realidad con enjuagarse la boca ya es suficiente, ¿sí? O supónganse cepillarse los dientes, eso ya va a permitir que los hongos no aparezcan en la boca. ¿Cuál es la primera característica del hongo en la boca? Lengua blanca. Y a veces aparecen manchas blancuzcas en las encías o en la mejilla interna, ¿sí? Si la persona es diabético, debemos incidir en el control de la glucemia, hay que controlar cómo va el azúcar en sangre, debido a que los glucocorticoides inhalados pueden producir hiperglucemia, o sea, aumentan la cantidad de glucosa en sangre. No utilizar los glucocorticoides inhalados en caso de broncoespasmo, ¿sí? En el momento de la crisis. Utilizar de forma adecuada los dispositivos de inhalación, el cartucho, el polvo, el que sea que utilizan. Del buen manejo es lo que va a depender el éxito de ese tratamiento. Por eso le decía que en este caso, como otros casos de enfermedades crónicas, va a depender del paciente. Si el paciente quiere hacer bien las cosas, el tratamiento va a ser efectivo. Si el paciente no pone de su voluntad, va a fracasar, ¿sí? Vamos, ahí estaría todo lo que sea broncodilatadores y tratamiento del asma. Ahora vamos a los antitusígenos. Son fármacos usados para inhibir el reflejo de la tos en caso de que ésta no sea productiva o eficaz. Algo que tienen que tener bien en claro. La tos es un mecanismo de defensa natural que tiene el cuerpo. Cuando entra algo raro al pulmón, el cerebro responde estimulando el centro de la tos cerebral y hace que el pulmón expulse lo que sea que haya entrado. Esto es un mecanismo de defensa normal, ¿sí? Natural. Entonces siempre va a ser un reflejo, ¿sí? Por eso dice ahí, la tos es un reflejo natural del sistema respiratorio, cuya utilidad es retirar el exceso de secreciones o cualquier otra sustancia extraña en los pulmones. Lo primero que le van a preguntar cuando usted dice, tengo tos, doctor, ¿productiva o no? Cuando usted dice, no, no tengo catarro, y él escucha que hay un ronroneo parecido al ronroneo de los gatos, es porque hay moco adentro que está vibrando, ¿sí? Entonces, una cosa es tomar un antitusivo cuando esto seca, y otra cosa es tomar un antitusivo cuando yo tengo un catarro, ¿sí? Cuando hay catarro, no se usan los antitusígenos. Tengo que usar algo que afloje ese catarro, para que cuando yo tosa lo pueda sacar. La tos es el mecanismo que tiene el pulmón para defenderse. Si yo suprimo esa tos, lo que voy a hacer es dejar que ese catarro se instale, se endurezca y se pegue contra las paredes del pulmón, ¿sí? Entonces, se toma antitusígeno si la tos es seca. Donde haya catarro, tengo que tomar un mucolítico. Lítico es romper muco, de moco, ¿sí? Romper el moco. La tos es necesaria para extraer el exceso de moco, secreción o líquido acumulado en los pulmones. Cuando la tos es seca, cortante, no productiva o alérgica, es cuando se pueden administrar estos antitusivos. Los antitusivos se van a clasificar
estos son los más potentes, los opioides, vienen de, igual que la morfina, ¿sí? Vienen de la amapola. La morfina se saca de la amapola. Son los más eficaces, actúan sobre el reflejo tusivo, inhibiéndolo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Recuerden que todos los centros que regulan van a estar en el cerebro. El más común es la codeína, ¿sí? Que es un derivado del opio. Efectos adversos. Estreñimiento y somnolencia. ¿Por qué? Porque antes, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de manejo en la farmacia, antes se usaba el opio, justamente se le daba opio a los niños cuando estaban con colitis. ¿Por qué? Porque producen estreñimiento. Fíjense lo loco, ¿no? Después, bueno, cuando se dieron cuenta todo el daño que generaban los opioides, a nivel internacional se tomaron las medidas que hoy regulan, ¿sí? Por eso se combate el narcotráfico a nivel mundial. Pero antes era una medicación que lo usaban bastante. El otro motivo por el cual lo usaban era para generar sueño, porque provoca somnolencia, ¿sí? De hecho, la morfina se le puso ese nombre porque viene del dios griego Morfeo, ¿sí? Que era el dios del sueño. Ocasionalmente puede causar náuseas, pérdida del apetito, mareos, dolor de cabeza, confusión, excitación, sequedad de la boca y palpitaciones. O sea, bastante complicadito los efectos adversos que tienen las drogas. Mientras se tome codeína no se puede conducir ni realizar actividades peligrosas debido a la somnolencia que produce. O sea que pueden no solamente matarse ustedes, sino matar a alguien más, supónganse, si van manejando. Vamos a los que no son opioides. Esos eran los opioides. El más utilizado es el dextrometorfano, también va a actuar a nivel del sistema nervioso central, pero no es tan efectivo como la codeína, que es la número 1, ¿sí? Tampoco tiene tantos efectos adversos. Bueno, ¿qué consideraciones especiales hay que tener de los antitusígenos? Mientras se tome no se debe beber alcohol, ya que produce un aumento de la depresión en el sistema nervioso central. Este tipo de productos va a estimular para que se deprima el sistema nervioso. Y el alcohol es deprimente del sistema nervioso. Por más que ustedes primero parezcan decir, toma alcohol, está pipi, pipi, pipi. Después, ¿qué le pasa al borracho? Llora. Se deprime, se acuerda de la novia que le dejó o el novio que le dejó y lloran. ¿Por qué? Porque entran en la fase real de la medicación, que es la depresión. El alcohol es un depresor. ¿Sí? Me decae mi psiquis, ¿sí? Del sistema nervioso central. Entonces, por más que inicie como una euforia, después voy a entrar en la fase de depresión. Informar al paciente que avise si la tos cambia y se acompaña con secreciones verdes o amarillentas, de que aparezca disnea, dificultad para respirar, una excesiva somnolencia, estreñimiento, náuseas o vómitos. ¿Qué quiere decir? Que la dosis está muy alta, ¿sí? Vamos a los mucolíticos. Acá estamos hablando que hay catarro, hay moco en el pulmón. Se usan para facilitar la liberación de secreciones bronquiales, reduciendo su viscosidad, o sea, lo duro que sean, ¿sí? Lo dejan más blandito, más fluido, y aumentando su fluidez, por lo que al toser es fácil de expulsarlas. Las drogas son el ambroxol, la acetilcisteína, la carbocisteína, la bromexina, el mesna, ¿sí? Dependiendo la gravedad del cuadro y si está en terapia intensiva o no, se utilizan este tipo de productos. Normalmente el ambroxol, la bromexina son los productos que vienen en los jarabes antitusivos, ¿sí? En los mucolíticos. Y la acetilcisteína viene, también yo tomo cuando tengo mucho catarro, vienen con unas pastillas efervescentes, o sea, lo pongo un poco de agua y lo tomo. Bueno, ¿qué hace? Modifica la viscosidad del esputo. ¿Qué es el esputo? El catarro, ¿sí? Cuando, el famoso gallo, ¿sí? Cuando catarrean y escupen. Eso es peligrosísimo y es una costumbre, una mala costumbre, ¿sí? De eso de ir escupiendo. ¿Por qué? Porque él escupió, pero yo pasé y pisé con el zapato. Y si ahí hay bacterias peligrosas, ¿sí? Como el neumococo, yo lo llevo a mi casa en el zapato, caminé por mi casa, repartí neumococo por todos lados, y después puede llegar a mi casa mi hijo, bebé, mi sobrino, mi nieto, a la casa, gatean
¿sí? En la mano le queda neumococo y terminan llevándola a la boca en cualquier cosa. Vieron que los bebés todos se lo llevan a la boca. Puedo estar llevando una enfermedad desde la calle a mi casa y generándole una enfermedad por neumococo a los bebés de mi familia. ¿Sí? O sea, es una costumbre que hay que tratar de erradicarla. La otra que tiene que ver también con eso, con el neumococo, es que los adultos tenemos, el 10% de la población tiene neumococo en la boca. Yo no lo sé, en la boca y en la nariz. Yo puedo no saberlo, no me hace nada porque es normal, es una bacteria normal, pero que a veces se activa, ¿sí? Se queda más mala, invade los tejidos y se puede transmitir fácilmente. En ese caso, por ejemplo, yo no estoy enferma, está todo bien, pero tengo el neumococo y esa costumbre que tiene mucha gente de besar a los bebés en la boca. No se besa a los bebés en la boca, ¿sí? No se limpia el chupete con la boca. Ni mamá, ni papá, ni la abuela, ni nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese bebé todavía no tiene la defensa para poder protegerse de ese neumococo. Por eso aparecen las neumonías. Y por eso ahora es justamente donde se les da, ahora ya está dentro del calendario, justamente la vacuna antimeningocóxica, ¿sí? Que es contra, que es contra la neumonía, ¿sí? O sea, todo lo que sean esas bacterias que me pueden generar ese neumococo, ¿sí? Bueno, así que eso de escupir por las calles tratan de no hacerlo. Lo catarrean en un pañuelo, lo tiran en un basurero, ¿sí? Se usa inhalando, dice, en la fibrosis quística. Fibrosis significa endurecimiento, ¿sí? Del tejido, eso es lo que significa. Otro buen mucolítico para fluidificar las secreciones es aumentar la ingesta de agua. Pero si yo tomo mayor cantidad de agua y soy hipertensa, eso me va en contra, ¿sí? Porque al aumentar el volumen de agua, aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión arterial. Siempre, digamos, dependiendo de las otras enfermedades que yo tenga. Vamos a los descongestionantes nasales. Son la fenilefrina, acelastina, silometaxolina. Esto normalmente la fenilefrina suele venir en los antigripales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que deje chorrear la nariz. Suele usarse simpáticos miméticos. ¿Qué quiere decir? Miméticos, copian, ¿sí? a la adrenalina, que es del sistema simpático, que producen vasoconstricción de la mucosa y por lo tanto disminuyen el edema y las secreciones. También pueden utilizarse corticoides. Efectos adversos son leves y transitorios. Las alteraciones son sensación de quemazón en la mucosa, dolor en algunos casos, estornudo, sequedad de esa mucosa nasal por exceso, y con el uso continuado puede aparecer rinitis, o sea, inflamación de todo lo que sea la parte de nariz, una congestión de rebote, o sea, justo el efecto contrario, y que puede derivar en rinitis atróficas o sinusitis, ¿sí? Cuando se inflama todo, ¿sí? Todo lo que sea la cavidad interna. ¿Qué consideraciones? Para reducir el riesgo de congestión de rebote, no debe administrarse durante más de 5 días seguidos. O sea, una medicación que es para pasar la crisis nada más. Limpiar la nariz antes de la aplicación, o sea, sacarse los mocos todo lo posible para que la mucosa quede libre. No compartir el envase con otro, porque yo lo tengo que colocar adentro de la nariz, ¿sí? O sea, si yo me pongo, mi moco se va como, no sabes si a lo mejor yo tengo la bacteria del neumococo. Lavar el aplicador con agua caliente y limpiar después de cada aplicación, que es la idea, sacarle el moco que pueda llegar a quedarle al dispositivo. Si aparece insomnio, no debe utilizar el medicamento a última hora de la tarde o por la noche, ¿sí? Y tras el uso excesivo se ha observado debilidad, mareos, nerviosismo e insomnio. Siempre van a ser más o menos los mismos síntomas. ¿Qué consejos se puede dar en la farmacia? Y acá va para los que preguntaron cómo podían prevenir, para niños y para adultos, ¿sí? Ventilar y usar el sol. ¿Por qué? Porque el sol es esterilizante de superficie. Donde agarra el sol va matando virus y bacterias, ¿sí? Los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Si no puedo abrir el vidrio, por lo menos correr las cortinas para que ingrese el sol a través del vidrio, que también sirve, ¿sí?
No usar plumero o escobillones, siempre algo húmedo, más fácil. Lavar frecuentemente cortinas, ropa de cama, porque todo lo que esté dando vuelta va a quedar pegado en los tejidos, ¿sí? Entonces las colchas, las sábanas, las cortinas, eso se tiene que sacar el polvo, si el niño o el adulto es alérgico a eso. Bueno, se puede limpiar también no porque sea alérgico, no porque está sucio. Evitar las alfombras y peluches, no cambiar bruscamente la temperatura, no pasar de 40 grados a 18, ¿sí? Siempre tratar de ir bajando gradualmente para que el pulmón no sienta ese cambio tan diferente. No usar hogares en salamandras, ¿sí? Que queman el oxígeno, porque al prender un fuego me está quemando el oxígeno que hay ahí. Eliminar los insectos, ratas, cucarachas, moscas, mosquitos. ¿Por qué? Porque en sus patitas llevan alergenos de un lado para el otro, ¿sí? Por eso es. Fomentar el deporte. ¿Qué deporte? Hay deportes que son más estimulantes, ¿sí? Formadores de asma, se llaman asmógenos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que yo tengo que hacer cambios bruscos, ¿sí? El fútbol, el básquet, que yo estoy parado, de golpe tengo que salir. Esos cambios bruscos son los que son peligrosos para el asmático. Pero también hay deportes que son menos asmógenos o que están recomendados. ¿Cuáles van a ser los deportes que están recomendados? Por un lado, la natación. Natación es el deporte número 1 para el asmático. ¿Por qué? Porque desarrollan, si ustedes ven los nadadores, tienen espalda triangulares, ¿sí? Desarrollan la musculatura del tórax y es lo que yo necesito para hacer fuerza. Y otra de las cosas es que potencian la salida del aire porque tiene que regular, ¿sí? El nadador toma aire, suelta debajo del agua, ¿sí? Saca la cabeza, toma más aire y vuelve a soltar debajo del agua. Y hacer fuerza para sacar el aire debajo del agua no es lo mismo que soltar lo que tengo en el pulmón acá, que no me frena nada. El agua frena. Entonces yo estoy haciendo fuerza y estoy entrenando el pulmón para sacar el aire, ¿sí? Recuerden, el nadador retiene mucho más tiempo el aire, son todos entrenamientos que le viene bien al asmático. ¿Qué deportes más también podemos agregar ahí? A todos los que sean con exhalación. ¿Vieron un partido de tenis, ¿sí? Que pide silencio? No sé cómo se llama, el juez de línea le pide silencio y se escuchan los gemidos, ¿sí? Cada vez que pegan la pelota, ¿sí? Los gemidos que hacen. ¿Qué significa los gemidos? Están haciendo fuerza y le empujan al pulmón, ¿sí? Lo mismo ocurre con otros deportes de raqueta, ¿sí? Como el bádminton, por ejemplo, y lo mismo ocurre con las artes marciales, ¿sí? Cuando pegan los gritos cada vez que hacen un golpe. Yo no sé artes marciales, pero siempre hay esos sonidos que realizan. Supónganse, esos son los deportes que más van a generar eso de enseñarle al pulmón a sacar el aire. Eso es lo que necesito, ¿sí? Recuerden que el asma no es que no entra el aire, no sale el aire que ya está, entonces no puedo cambiar el aire. Todo lo que me enseña a sacar aire sirve, ¿sí? ¿Qué sirve también? Lo que produce control, practicar yoga, reiki, cualquier cosa de meditación. ¿Por qué? Porque yo controlo la forma de respirar y en un momento de crisis me tranquilizo, ¿sí? Sirve también para eso. No me gusta el deporte, me gusta la música. Cualquier instrumento musical que sea soplando, flauta, trombón, saxofón, lo que ustedes quieran, ¿sí? Armónica, todo sirve para soplar. No tengo plata ni para pagar un deporte ni para pagar una clase de música. Agarro globos, inflo globos. Fíjense qué sencillo la forma de entrenar. Tenemos niños, podemos jugar. Desde chiquitos se puede jugar y entrenar. Inflamos, quién infla primero y explota el globo. Miles de juegos hay con globo, ustedes lo pueden googlear y buscar, hay miles de juegos con globo como para enseñar, jugando al niño a sacar. Bueno, entonces le decía, inflar globos. Hay miles de juegos que se pueden hacer jugando con el niño y enseñándole a que expulse el aire. Otra de las técnicas también es hacer justamente lo que yo hago. Yo ahora estoy haciendo fuerza, estoy apretando la panza, estoy mandando con el diafragma hacia arriba, como hacen los cantantes, como para poder sacar la mayor cantidad de aire.
ahí recién tomé. Pero esto lleva tiempo, no le pueden pedir a una criatura que haga esto, ¿sí? Esto lleva entrenamiento. Bueno, a ver, silencio, ¿sí? Bueno. Evitar AINES y beta bloqueantes. AINES porque generan, digamos, una reacción alérgica, son uno de los grupos que más van a generar, y los beta bloqueantes, ¿por qué? Porque son medicación cardíaca, beta bloqueante, que estarían bloqueando el beta del pulmón, ¿sí? El beta bloqueante es un beta 1, bloqueante beta 1, pero pueden bloquear el beta 2, ¿sí? Lo que yo quiero no que lo bloquee, sino que lo dilate, ¿sí? No fumar, principal, y no permitir, si estamos hablando de un niño asmático, no permitir que nadie a su alrededor fume, ¿sí? No permitir que la visita fume. ¿Por qué? Porque la nicotina queda impregnada en todo lo que sea tejido, cortinas, manteles, sofás, lo que sea de tela queda la nicotina. El auto también, ¿sí? Los tapizados de los autos también. Nunca fumar en una casa de un niño asmático. En mi caso, yo quedé asmática de grande, ¿sí? Entonces el daño de mi pulmón no va a ser lo mismo que el daño en el pulmón de una criatura. A lo que voy es la gravedad. Si estamos hablando de un niño, ¿sí? Yo lo tengo que cuidar para que llegue a ser adulto y no tenga tan dañado el pulmón. Entonces, papás, si hay un niño en la casa, lo primero es eliminar el cigarrillo. ¿las nebulizaciones para qué sirven? Las nebulizaciones sirven para aflojar los mocos, ¿sí? Porque le manda vapor, ¿sí? Y ese vapor va haciendo el mismo efecto que los mucolíticos, rompe el moco, entonces yo lo puedo toser más fácilmente. Vacunarse. Es importante que el asmático se vacune, que se vacune para la gripe, que se vacune para el neumococo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dañado mi pulmón, el asma daña el pulmón, es más fácil que ingrese por el pulmón los neumococos, ¿sí? Es una enfermedad que es grave. Ahora también los asmáticos están, digamos, como las enfermedades preexistentes importantes en el caso de la vacunación contra el COVID. ¿Sí? O sea que es por el daño que el asma va provocando, aunque yo haga un tratamiento, el daño se va a ir produciendo igual. Cada vez que yo tengo una crisis asmática son pequeños daños que se van haciendo en el tejido pulmonar. Bueno. ¿Qué tenemos que repasar en este tema? ¿Sí? Yo les voy a ir marcando siempre los temas la parte que tienen que tener más fijos. No se complican mucho con el tema de los nombres, ¿sí? Porque hay nombres que son muy raros. Lo importante es que ustedes sepan, cuando yo digo un broncodilatador, dónde actúa, ¿sí? Si yo les digo un antitusivo, cómo actúa, ¿sí? Pero no me interesa mucho que sepan los nombres. Eso lo van a aprender después, ¿sí? La anatomía, recordar el árbol invertido, ¿sí? Piensen en un árbol y van asociando con cada parte del organismo. La acción y el efecto de los medicamentos que se utilizan. No son muchos, estamos hablando de broncodilatadores, de corticoides, de antitusivos, de mucolíticos, ¿sí? No son muchos los que vamos a hablar. ¿Cuáles son los provocadores? Los signos y los síntomas del asma. El dibujito del nene con el círculo y el otro cuadro donde están los síntomas, ¿sí? Y los síntomas previos, lo que me puede aparecer antes, eso. Las recomendaciones como agente sanitario, esta última parte de los consejos de farmacia, ¿sí? Es lo que más ustedes van a utilizar, lo que más pueden aplicar en la casa. Si ustedes tienen un amigo, un pariente, alguien que sea asmático, bueno, explicarles por qué el cigarrillo es malo para ese niño, ¿sí? Sobre todo los niños. A mí me preocupa el tema de los niños porque si yo lo daño mucho al pulmón de ese niño, lo más probable es que llegue a necesitar un trasplante de pulmón. ¿Se entiende? Entonces, bueno, cuidemos lo que tenemos y sobre todo si hablamos de niños, nosotros somos los responsables. Él no es responsable ni de estar enfermo ni de que esté expuesto a todos los contaminantes que están alrededor de él. Bueno, estamos entonces, ahí terminó el tema. Sé que es largo, pero la idea es que yo les explique con mucho detalle porque no es lo mismo la clase presencial que la clase de Zoom. ¿Sí? Yo le tengo que dar muchos detalles para que ustedes cuando después lo vean,
relacionen los temas, se acuerden de los ejemplos. Estamos entonces, cualquier cosa, algo que les queda medio colgado, me preguntan, yo no tengo problema en aclararles las dudas, ¿sí? Bueno, listo. No sé si tienen alguna pregunta. Activen los micrófonos si tienen alguna pregunta, me hacen. O si no tienen, quedamos para la próxima clase, ¿sí? Bueno, entonces, niños, nos vemos la próxima clase.